Bien, amigos del fútbol, amigos de Deportes Misiones, es como siempre un gusto poder saludarlos y darle la bienvenida a una nueva jornada del torneo federal amateur. Estamos una vez más instalados cómodamente aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, en el estadio franjeado, para compartir lo que será una nueva jornada. Jornada final, jornada de definiciones para Guaraní Antonio Franco, para Bicop, que en realidad ya eso de definición ya lo tienen claro, ¿no? En cuanto a su futuro dentro del torneo, tomando en cuenta que Guaraní ya se sabe clasificado y Bicol ya se sabe eliminado. Dos realidades bien distintas para lo que ha sido esta fase clasificatoria, que en definitiva para los dos se terminará en el día de hoy. Para Guaraní con la buena noticia de la clasificación, en el caso de la visita ya habiendo sido eliminado, producto de que es el equipo misionero que no ha logrado puntos, ¿no? En lo que va del torneo. El resto, tanto en esta zona como en la zona 3, esta es la zona 4, en la región litoral norte. Los otros, por lo menos un punto ha logrado. El que no consiguió puntos hasta aquí, insistimos, es Bicop, que vendrá en búsqueda de eso, ¿no? Digamos, viene en búsqueda del honor. Y por qué no hacer un poco de historia, porque ganar aquí hoy para el conjunto del Dorado sería eso, ¿no? Meterse un poco en la historia. Y ese es el, si se quiere, objetivo que tienen el día de hoy frente a este Guaraní Antonio Franco, que insistimos, tiene un objetivo bien diferente, que es el de ganar la zona, hasta perdiendo por una cifra menor, podría o sería el ganador Guaraní de la zona, así que en eso no tendrá inconvenientes el equipo de Carlos Marzuk, que con lógica irá por el triunfo para ratificarlo. El empate también le sirve para ganar, así que tiene todo dado como para ser el mejor de su grupo. Uno imagina que terminará siendo de esa manera. En una noche realmente muy calurosa en la ciudad de Posadas, estamos en 26, 27 grados a esta hora. Aquí en el estadio, créame que se siente mucho más todavía, después de toda la jornada a pleno sol, en lo que es el cemento, el hormigón que un poco nos rodea aquí en el sector de cabinas, se siente y realmente mucho más, así que es una jornada como para venirse a la cancha seguro, ¿no? Para estar apoyando a su equipo, apoyando a Guaraní Antonio Franco. Digo esto porque esto se juega sin público visitante, ¿no? Bicop no puede tener a su gente en la jornada de hoy, teniendo en cuenta que está prohibido, ¿no? el público visitante. Los jugadores, como veíamos en los movimientos precompetitivos, ahí nos quedamos con Pablo Mota en este momento. Mota que, habiendo sido expulsado en la fecha anterior frente a Nacional, no va a jugar. La buena noticia en ese marco, si es que hay algo bueno, es que le dieron solamente una fecha, ¿no? A Pablo Mota en cuanto a la suspensión, porque tranquilamente uno podía imaginar que iba a haber más, porque dependía del informe del árbitro, ya que fue expulsión directa, fue roja directa, y uno decía, bueno, a lo mejor dependiendo del informe pueden ser 2 o más fechas. Bueno, ha sido solamente una, entonces Guaraní perderá a Mota, que es una pieza clave, solamente por un partido. Y el propio Guaraní, que irá con algunas modificaciones respecto de lo que ha sido el equipo titular hasta aquí. Seguramente Marzuk dándole un poco más de rodaje a jugadores que por ahí no han tenido tantos minutos, probando algunos otros, entonces entendiendo que será importante seguramente tenerlos a todos de la mejor manera cuando llegue el momento del mano a mano, de la definición mano a mano a partir de la próxima instancia del certamen. Así, con ese objetivo, insistimos, Guaraní, del lado de Bicol, repasábamos y decíamos, con el objetivo simplemente de a lo mejor lograr una victoria histórica aquí en Villa Sarita. Y después sí pensando en lo que será la jornada de mañana, ¿no? Donde en el Federal Amateur ahí sí se juega mucho para los equipos misioneros, porque mañana será tiempo de ver la presentación de Bartolomé Mitre, que va a jugar de visitante, enfrentándose al conjunto de Timbó en Jardín América. Dos equipos que hasta aquí no se han clasificado, ¿no? Y cada uno tiene bien claro lo que debe hacer para poder clasificarse precisamente. Está Mitre, que sabe que necesita la victoria mañana para poder ingresar, y que eso ya lo garantizaría, ¿no?, en la próxima instancia. Y está el Timbó, que sabe que también debe ganar,
pero que aún así podría no clasificarse con el triunfo. De hecho, uno imagina que aún ganando no se va a clasificar el Timbó, porque llegaría a 5 puntos y eso no le va a alcanzar, con lo cual uno debe decir que esperaríamos un triunfo de Mitre, sobre todo pensando en lo mejor que puede ser para el equipo o los equipos de Misiones, para el fútbol de Misiones, de tener más clasificados, porque a ver, pensando en un hipotético triunfo del Timbó mañana, no le va a alcanzar al Timbó y mucho menos a Mitre, entonces quedaría eliminado el conjunto posadeño y también eliminado el de Jardín. Sería La Picada, Guaraní y Nacional de Puerto Piraí los clasificados. Entonces lo mejor le puede pasar al fútbol de Misiones es mañana una victoria de Mitre. Más allá de que Timbó ganando puede tener alguna chance, puede clasificarse, pero nos da toda la sensación que no le va a alcanzar porque va a depender demasiado de otros resultados y prácticamente un milagro deportivo. Así que, pero eso será otra historia que mañana también vamos a compartir con ustedes. Estaremos, Dios mediante, allí en Jardín, para poder acompañar lo que será la presentación de los dos equipos misioneros. Insistimos que mañana buscarán su clasificación, con Mitre con una realidad mucho más favorable. Algunos de los jugadores de Guaraní disfrutando un mate ahí en la previa del partido, los que no están, ¿no? Lo vemos al Chulo Millán, que tampoco será alternativa en el día de hoy, lo vemos a Pablo Mota, lo veo a Lechner también ahí, ¿no? Lechner, que hasta aquí no ha podido jugar, que lo aqueja una lesión, que en estos días iba a tomar alguna medida drástica en cuanto a tratamiento físico para ver si puede lograr estar, porque no lo abandona una lesión que lo ha tenido fuera de las canchas de juego, de los terrenos de juego en esta parte del campeonato. Así que esperando eso es que en los próximos días pueden haber algunas novedades respecto a algún tratamiento que va a encarar también. Así que bueno, es un poco el panorama de este Guaraní Antonio Franco y de este Bicop, que insistimos, el lado de Bicop vendrá acá a tratar de hacer su mejor papel posible. Está Morales también ahí de espalda, ¿no? Morales en esa lista que veíamos recién. Y la gente que despacito se va acercando. Veremos también un desafío para el hincha de Guaraní hoy, ¿no? De cuánto pueda acompañar, porque es un partido que se cayó del calendario, que sobra, porque con uno eliminado y con el otro clasificado no hay mucho en juego y tendrá que de todas maneras buscar esa motivación, tanto el jugador como el hincha. Para el jugador sobra esto de saber que representa a Guaraní y siempre debe ir por la victoria. Ahí está Carlos Marzuk, el entrenador, junto a su ayudante Ariel Abaca, seguramente dialogando y pensando algunas cuestiones de cara a lo que es el partido, pero sobre todo muy enfocado ya en el futuro. Esto no hay que dejarlo pasar, no hay que desestimar ni subestimar este partido, pero Guaraní sabe que lo de hoy tiene que ver con un partido que, insistimos, ya es más que un trámite. Sobre todo tengamos en cuenta una cosa: a esta hora, según nos comentan, nos informan, hasta el momento Bicop tiene solamente 12 jugadores. Están esperando a ver si llega alguno más, pero bueno, es lo que cuenta hoy. Solamente 12 jugadores, muchos por cuestiones laborales están complicados, y además muy pocos de los que van a jugar de los habituales titulares. Así que imagínese usted cómo llega Bicop para el día de hoy. Un partido que se juega hoy, pero que en principio no estaba de acuerdo, ¿sí? El conjunto el conjunto del Dorado. Por eso precisamente seguro puede tener muchas complicaciones, que forzó la situación, porque a ver, en principio el Consejo Federal lo que hizo es organizar estos partidos o establecer el día de partido sábado, pero Guaraní Antonio Franco no puede jugar sábado, por algunas cuestiones de la institución. Entonces solicitó jugar viernes. El que no estaba de acuerdo era Bicop. Entonces, ¿qué iba a hacer? Se iba a jugar domingo. Y el domingo, toda una complicación. En realidad no es una complicación, pero bueno, el tema el domingo es que arranca el Mundial, ¿no? Y es una situación que está bien. Este partido probablemente podría jugarse 4 o 5 de la tarde, y ya después de que haya comenzado el Mundial y demás, pero bueno, en clima mundialista, la intención era no jugar en ese mismo día, por lo menos del arranque del Mundial. Entonces se terminó, en este caso, de confirmar que el partido se jugaba hoy 21 a 15, como está pautado para dentro de algo así como 15 minutos. Entonces, en el medio de todo eso, con esa situación también, es que finalmente la franja y Bicop van a jugar en el día de hoy, pero con esta circunstancia, insistimos, que rodea
al conjunto visitante, que insistimos, la información que tenemos hasta ahora tiene como mucho 12 jugadores, y muchos de los cuales habitualmente no fueron titulares a lo largo del campeonato, así que imagínese de lo que podemos estar hablando. Podemos estar hablando de hasta una cuestión histórica que pueda alcanzar Guaraní Antonio Franco en el día de hoy, sin querer anticiparnos, pero bueno, es lo que debemos entender con la situación que impera en el día de hoy. Somos Deportes Misiones TV, estamos a través de nuestro canal de YouTube acompañando al fútbol de la provincia de Misiones, hoy aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Mañana, insistimos, la intención de hacer lo propio en Jardín América, con ese partido clave para Timbó y para Bartolomé Mitre, en la posibilidad de ambos de clasificarse o no a la próxima instancia del certamen. No se olvide, estamos en las redes sociales, ahí nos puede seguir a través del Instagram, Deportes Misiones, estamos ahí, así nos encuentra. Lo mismo para Facebook, lo mismo para que nos busque a través del Instagram. Decíamos, nos encuentra también en la página web, deportesmisiones.com.ar, y estamos allí también para actualizar permanentemente toda la información en lo que tiene que ver con lo deportivo de nuestra provincia. Digo porque mientras aquí, por ejemplo, en cancha de Guaraní tendremos este encuentro tan importante, tan relevante por el torneo federal amateur, nosotros no perdemos de vista que, por ejemplo, habrá un partidazo también, se junta un poco todo en cuanto al básquetbol, ¿no? de la provincia de Misiones por el torneo prefederal en cancha de Tokio, donde el local estará enfrentándose en un rato a Siglo XXI, en un partido que define la serie, ¿no? Que define la serie. Al mejor de tres están igualados 1-1, y el que gane en un rato en cancha de Tokio, arranca a las 21:30 ese partido, será el clasificado a la final del torneo provincial, a la final, perdón, del prefederal de la provincia de Misiones. Y si eso no fuese suficiente, digo, para arrancar un viernes con mucha información y con mucha actividad deportiva, también hay boxeo en el Club Racing. Si usted se acerca a verlo, también le gusta, a partir de las 9:30, 10 de la noche, arranca una velada boxística que va a terminar con la presentación de Guillermo La Joya Andino, con un combate profesional. También ahí en torno a las 12, 12:30 de la noche está programado que pueda iniciar después de una recorrida que tendrá desde las 9:30 con los combates amateurs. Bueno, eso para pintar un poco lo que es una realidad deportiva que en definitiva tiene la ciudad de Posadas, tiene la provincia de Misiones en estas horas para poder seguir de cerca. Y toda esa información, por supuesto, decíamos, usted la puede acompañar, las puede seguir de cerca a partir de nuestras redes sociales y también a partir de lo que es deportesmisiones.com.ar. Ahí está. Bueno, los equipos todavía en el campo de juego, como lo vemos, Guaraní con los últimos movimientos precompetitivos, con también Bicop, que tendrá en un ratito, a ver si tenemos más novedades. Insistimos, hasta acá le cuento y le digo que Bicop tiene 12 jugadores nada más para afrontar este partido, con todo lo que eso significa. Ahí está, mire, esto, lo que usted ve ahí es casi todo lo que tiene Bicop. A ver, no alcanzo a contarlo, pero bueno, en general esto sería un loco, digamos, de los titulares. Y los suplentes por otro lado. Bueno, ahí están todos y hay un único suplente que está paradito afuera. Una cosa insólita, pero bueno, es así como Bicop encarará este partido. Somos Deportes Misiones TV, hacemos un muy breve corte, en un ratito venimos y ya le contamos formaciones iniciales y nos preparamos para arrancar el partido. Hay noche de fútbol en Posadas, noche de Federal Amateur, juega Guaraní frente a Bicop en el fin de semana de inicio del Mundial de Qatar. Estamos a menos de 2 días, ¿no? Del arranque, día y medio, del arranque del Mundial de Qatar, y a la expectativa de lo que será el próximo martes la presentación de la selección argentina. Así que no se vaya, ya venimos, en un ratito se viene el fútbol.
Bien, regresamos aquí al Clemente Argentino Fernández de Oliveira en una noche muy calurosa, linda noche, que según anticipa el pronóstico también será la sucesión para el fin de semana, ¿no? Los próximos días, entre sábado y domingo, tendremos días muy parecidos para poder seguir un poco todo lo que tiene que ver con el deporte. Insisto en que mañana estaremos con Mitre y el Timbó, mañana estaremos en el partido que disputará como visitante el conjunto dirigido por Bernal y que pondrá en marcha el proceso de buscar la clasificación. Pero metiéndonos con este partido, con lo que será en la jornada de hoy, Guaraní Antonio Franco frente a el Timbó, ya con la confirmación en definitiva de estas dificultades del conjunto visitante, decir que Guaraní va a presentar nombres distintos, ¿no? En cuanto a lo que es lo habitual para este torneo. De movida tendrá en el arco a Eduardo Flores, que hasta acá no han sumado minutos en lo que va del torneo. Como segundo central a Daniel Abelo, en lugar de Morales, que como demostrábamos recién hace un ratito está aquí al costado del terreno, no ha jugado todavía hasta aquí de titular. Aparece Alan Almirón en la delantera en lugar de Lazaneo. Me parece que ahí aparece una prueba realmente importante, porque Lazaneo no viene teniendo su mejor campeonato. Y Alan Almirón, habiendo jugado poco, incluso ya marcó, y es un jugador que siempre le rinde a Guaraní. Entonces me parece que es un partido que tal vez no sea medida, pero que Alan puede jugar algunas fichas para intentar torcer esa realidad de haber venido en este tiempo siendo la alternativa y no el titular. Más allá de que Lazaneo puede haber cumplido tarea en función de equipo sin haber marcado, pero me da la sensación que tampoco ha cumplido con otros rubros en el juego, no solamente con eso de no hacer goles, que para el 9 es vital, pero en tal caso hay número 9 que por ahí sin convertir son muy funcionales a lo que pretenda el entrenador y a cómo juega un equipo. Tal vez le ha rendido a Marzouc. Uno no sabe muchas veces lo que el entrenador le pide al jugador, pero no lo hemos visto bien, por lo menos nosotros a Lazaneo, y aparece Almirón y aparece Manuel Báez también entre los titulares. Es otro chico que tiene chances o que le da una chance de Marzouc para poder mostrarse y que seguramente también buscará aprovecharlo. Báez en ese lugar que aparece Báez para ocupar seguramente un poco la función, entre comillas, de Pablo Mota, ¿no? Para ser el otro volante en el medio junto a Cardoso, ¿no? Imagino, y Domínguez por un lado y Piz por el otro. Digamos, es fuerte decir Báez es el reemplazante de Mota porque es simplemente por una ocupación de espacios, porque bueno, lo que puede ocupar, lo que puede hacer Mota, lógicamente lo conocemos. Además Pablo viene en una etapa muy buena, pero Báez es un chico de mucha proyección, es un jugador interesante para Guaraní y es un valor de los que seguramente podrá aprovechar y mucho a futuro. Así entonces, digo, los nombres que por ahí aparecen entre los que habitualmente no han sido titulares en lo que va del campeonato como alternativa, y le sirve, insistimos, a Carlos Marzouc como para seguramente sacar alguna conclusión más allá del rival. Es cierto que uno no puede escaparse del contexto en el cual va a jugar Guaraní hoy a la noche, contra un equipo eliminado, contra un equipo que va a jugar por ahora con 11 jugadores y un solo suplente, y por ahora, según tenemos entendido también y vemos en la nómina, con muchos de los que no han jugado a lo largo del torneo, que no han sabido ser titulares. Entonces son circunstancias que uno no puede dejar de lado a la hora de pensar por ahí en un análisis de lo que ocurra en el día de hoy, pero sin pensar tanto en eso. Guaraní lo que debe hacer es hacer su trabajo, y sobre todo los jugadores que tendrán la posibilidad de sumar minutos, intentar seguramente sumar en la consideración del entrenador. La gente que se va preparando mientras tanto, esto es en la tribuna César Napoleón Heró, esa tribuna en que en un ratito tendrá la hinchada más bullanguera de Guaraní, que ya lo escuchamos en las afueras del estadio, con la habitual compañía que tiene de los acordes vinculados a la tribuna cabecera de la cancha de Guaraní. En un ratito estarán ahí
seguramente, pero la gente mientras tanto se va acomodando en cierto número que, insistimos, seguro no será el habitual para la cancha de Guaraní, en función de lo que depara hoy un partido que no hace o no hace demasiado la exigencia para los dos equipos. Los hinchas de todas las edades presentes, por supuesto, ¿no? Con la camiseta de Guaraní. Como hay el chico prendido al alambrado. Un saludo grande para la gente que se está comunicando, ¿no? Para Sergio. Ahí está Sergio que nos dice, gracias a Sergio por el dato, ¿no? Lo que decíamos, muchos jugadores de Bicao que no llegan laburaban hasta las 20 horas, decían, y el partido arranca a 20:15, así que es muy difícil que puedan estar. A ver, digo, a ver la gente que nos va escribiendo, simplemente para ir saludándolo, a Lucas también. Bueno, Lucas, mañana se nos va a complicar un poquito ahí, pero sí, siempre la idea es estar, se nos va a complicar porque estaremos en Jardín América. Saludo para mi amigo personal, el Chacal, que siempre nos acompaña en las transmisiones del fútbol y también siempre habitualmente me acompaña en las transmisiones del automovilismo también, así que siempre ahí presente, saludando y también a veces aportando cosas que suman también, que siempre son, entiendo yo, desde la buena intención. Así que le mandamos un saludo grande. Ahí está, bueno, un saludo para toda la gente que se va instalando y se va comunicando con nosotros en nuestro chat de YouTube. Lo puede hacer, escríbanos ahí en el chat de YouTube, todo suma. Siempre insistimos, las cosas buenas, lógicamente, y las que son críticas, siempre que sean constructivas, las aceptamos. Por eso también decía yo y leía lo que recién nos mostraban el amigo que nos escribía mañana por el tema del brete de Candelaria. Nos encantaría, pero mañana estaremos en Jardín América. Digo, nos encantaría porque somos habitualmente acompañantes, por decirlo así, del fútbol nuestro permanentemente, pero se han superpuesto las cuestiones. Bueno, así que a todos muchas gracias por escribirnos, siempre muy válido, muy válida la opinión y siempre insistimos, que sea críticas constructivas, se aceptan y lo que es con cariño, que es habitual también lo que del otro lado aparecen, es así. Y nos encanta también el debate que a veces se genera, ¿no? Debate futbolístico que se genera en nuestro chat entre ustedes, siempre que también lo hagan con respeto, ¿no? Siempre respetando a estar entonces en ese camino para poder de alguna manera ayudarnos entre todos, ¿no? Nosotros hacemos esto para mostrar un poco el esfuerzo que hacen muchas veces los equipos, los clubes, para poder disputar los distintos torneos y sobre todo a la gente también. Por en este caso le mando un saludo muy grande a la gente del Dorado. Imagino mucha gente de Bicom, ¿no? Atento a lo que es la transmisión, como este amigo que nos comentaba la situación de los chicos de Bicom que laburan y no pueden estar. Entonces esas cosas nos gustan, que es fundamentalmente hacer llegar el partido a quienes a lo mejor hoy acá no pueden estar, que no podrían porque no lo permite la reglamentación de este torneo, pero que a lo mejor tampoco podrían aunque estuviesen habilitados. Bueno, se han ido a los vestuarios los protagonistas, tanto de Guaraní Antonio Franco como del conjunto visitante. Solamente esperaremos que puedan regresar y ya preparado para lo que será en el día de hoy este partido que culminará la etapa clasificatoria para los dos. Hablando, yo decía básquet acá, Tokio recibe a Siglo XXI, Posada versus Puerto Rico, un partidazo. Pero también habrá partido en el Dorado, hablando de básquetbol hoy. También juega Tirica frente a OTC, segundo partido de la serie. En condiciones normales sería el gran candidato OTC, que ya ganó el primer partido, pero recordemos que OTC va a jugar con sub-15, jugadores de sub-15 y sub-17 hoy y de ser necesario también el domingo, con lo cual le nace una gran oportunidad a Tirica de poder dar vuelta a esa serie que lo tiene abajo por 1-0. Bueno, es un detalle, pero podría ocurrir. Bueno, así, bueno, también tiene que ver, insistimos, para completar y en ese saludo a la gente del Dorado y también recordando que por allí también tienen algo de buen básquetbol para disfrutar. Y bueno, una jornada que inicia un fin de semana, insistimos que tiene por todas partes absolutamente de todo para el deporte de la provincia de Misiones. Aquí estamos solamente a la espera del ingreso de los equipos, también de la terna arbitral que será de Oberá, que ya lo hemos visto dirigir en varias oportunidades y que en definitiva
tendrá entonces otra chance de seguir mostrándose también en un partido de estas magnitudes. Bueno, insistimos, hasta el momento no tenemos datos de que haya llegado o de haber tenido la posibilidad de llegar alguno más de los jugadores de Bicop, porque lo que nos decían es que hasta el momento tienen 12, pero estaban esperando la posibilidad de que llegue alguno más. Desde El Dorado seguramente alguno que pueda haber, y de esa forma tener entonces la posibilidad de completar el banco de suplentes y tener algún jugador más como alternativa. Ahí están los árbitros ingresando al terreno de juego, ya entrando al campo. Los árbitros, la terna obereña, ahí está, confirmando entonces a Leo Junque, de él hablábamos, a Lucas Benítez, asistente número 1, y Augusto Pereira, asistente número 2, que serán los encargados de impartir justicia en la jornada de hoy. Ahí están los árbitros entonces, terna obereña, insistimos que ya lo hemos visto dirigir en algún momento. Bueno, ahí ya esperando simplemente por los protagonistas, por la franja, ya se genera el túnel para la salida de los jugadores, tanto de Guaraní como de Bicop, que se vendrán en un ratito. Insistimos, la jornada de hoy con un marco bien diferente del que estamos habituados a lo que es un partido Guaraní Antonio Franco, que se viene a la cancha. Ahí está Cristian Barinaga a la cabeza, el capitán franjeado, Alan Almirón, Piz, Flores, Báez, Abelo, Tarrito Pérez, Barrientos, Roa, Cardoso y la presencia de Domínguez, además de los que se vendrán también los suplentes, ¿no? Y ahí está Deportivo Bicop también en el terreno de juego. Aprovechamos entonces y repasamos las formaciones. Así se vendrá Guaraní Antonio Franco, el conjunto dirigido por Carlos Marzuc a la cancha, con Flores en el arco, Eduardo la número 1, la 2 para Matías Barrientos, la 3 para Manuel Roa, camiseta número 4 para Alejandro Pérez, la 5 para Darío Cardoso, la 6 para Daniel Abelo, camiseta número 7 para Brian Domínguez, la 8 para Ángel Piz, la número 9 para Alan Almirón, la 10 de Cristian Barinaga, la número 11 para Emanuel Báez, el equipo que tácticamente dirige Carlos Marzuc. Ahí está, decíamos, con varias modificaciones el equipo de Marzuc respecto de fechas anteriores. Y del lado de Bicop, con lo que ha podido, se vino el rutero con Matías Torales en el arco, con la número 1, Mateo Fischer, la 2, la 3 para Facundo Cerrudo, la 4 para Maxi Torres, la 5 para Tomás Rigos, camiseta número 6 para Gastón Gauto, la 7 para Manuel Duarte, la 8 para Facundo Núñez, la número 9 para Nahuel Portillo, bien, la 10 para Juan Rodríguez y la número 11 para Martín González. El equipo que tácticamente dirige Walter Ziegler, que, insistimos, tendrá solamente una opción en el banco de suplentes. Todo listo entonces ya, momento del sorteo de los árbitros. Ahí está la tribuna de Guaraní Antonio Franco, que ahora sí se ha poblado un poco más. La cabecera César Napoleón Heró, con los hinchas, insistimos, más caracterizados y la hinchada más bullanguera. El saludo entre los capitanes, Cristian Barinaga y Juan Rodríguez, los dos, número 10, los capitanes en la jornada de hoy. Bueno, va quedando todo listo, estamos ahí pasaditos del horario previsto para las
21:15. Estamos ya con 17 minutos de las 9 de la noche en la República Argentina. Y va a comenzar el juego. Mira su cronómetro Junque. Leonardo, que es el árbitro del juego de Oberá. Están los asistentes chequeando que esté todo bien. Tanto Benítez como Pereira ya van tomando su ubicación en el terreno. Y ahora sí, aguardamos simplemente por la orden del árbitro. Cuando quiera Junque se juega en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. La orden del árbitro, entonces partido en marcha. La primera pelota larga para buscarlo a Cristian Barinaga. Lo marcaba y ya la tira al córner Facundo Cerrudo. Primera pelota al rincón entonces que va a favorecer al conjunto dirigido por Marsuk. La hicieron rápido. Piz con el centro pasado al segundo palo. La va a correr Alan Almirón por allí. No sé si va a poder llegar a Alan. Lo hizo bien. Llegó y escapó a la marca. Guaraní a la carga por el primero. Intentó el cabezazo a Velo. No pudo. Terminó casi despejándola. Da una mano en el fondo y sacaba Núñez. Trabó, perdió Núñez. Intenta despejar Guaraní, que salió con la intención de llevarse por delante a su rival. Cortaba a Fischer, pero antes había una falta. Es lo que marca Junque. Será tiro libre para Bikov. Y claramente, como era de esperarse, un Guaraní Antonio Franco que rápido sale a la búsqueda, ¿no? A tratar de ser protagonista, a intentar meterle presión de movida ya al conjunto dirigido por Ziegler. Intentaba por allí y no podía Cerrudo. Devolvía Barrientos. Arriba Barinaga, que volvía del offside. Será tiro libre para Guaraní Antonio Franco. Será salida para el conjunto rutero. Tiro libre que tomará Fischer. Ahí está la tribuna de Guaraní Antonio Franco con algunas banderas de la República Argentina. Mientras tanto, Abelo en el fondo la saca. La querían meter otra vez al área. Ganó Tarrito Pérez. Domínguez. Quería Domínguez, no pudo. Salió y cortó Ríos para echarle al lateral. Será Tarrito Pérez el encargado de ponerle en marcha. Barinaga. Pérez. La quiere Cardoso por el medio. Pérez prefiere larga otra vez para Barinaga. Buena pelota. Empieza a correrlo ya Cerrudo. Otra vez está Barinaga. Hizo muy bien el enganche. Metió el centro de zurda al segundo palo. Y apareció cerrando por el segundo palo, precisamente buscando ese cabezazo. Fue Báez el que pasó cerca al primero. Se salvó Bikov. Quería y no podía González. Primera buena chance del juego para Guaraní Antonio Franco. Un buen desborde de Barinaga. La pausa en el momento justo para el capitán franjeado. Y ahí el centro al segundo palo. Y Báez. Báez que tiene eso, no tiene una cuota de gol que es muy alta. Báez, y que es importante eso para cualquier equipo. Querían jugar con Barinaga, era Piz. Barinaga estaba adelantado. Hay un hombre de Bikov que está caído. Mientras tanto, la pelota viene larga para la corrida y para que cierre Maxi Torres. Será tiro libre o salida en realidad desde el fondo para el conjunto rutero, pero el partido se interrumpe porque hay un hombre de Bikov que está caído. Ya veo si lo podemos identificar, pero me parece que es Duarte, el número 7, el que está en el suelo. Ahí lo vemos tratando de recuperarse entonces. Y habrá salida desde el fondo para el conjunto visitante. El árbitro que va a entregarle la pelota para que haga el lateral al jugador Maximiliano Torres. Ya jugó Bikov. La pelota y un rebote, otra vez afuera. Será nuevamente salida para el conjunto rutero. En el manos arriba. Primeros minutos de partido en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Arrancó con mucho ímpetu Guaraní Antonio Franco. Ahora trató de salir un poco más Bikov. Son los primeros minutos, insistimos, igual. No llegamos a 4 todavía. El partido va intentando tomar forma. Cardoso. Piz. Largo pelotazo y malo para Domínguez. No, es muy bueno en realidad. Mire lo que salió. A ver si llega Domínguez. Me daba la sensación. Ah, sí, era largo. Me daba la sensación que era largo. Fue algo largo. No tanto como imaginó este relator. Pero se la quedó finalmente el arquero Torales. Ya salida para Torres. Algo complicado Torres con el control. De todas maneras la pudo traer a tiempo. Núñez, otra vez Torres. En
la presión de Guaraní, se genera el error del conjunto dirigido por Ziegler. La bala lateral, franqueado. Te va a tomar Manu Roa, otro de los que aparece como titular. Manu, que no ha tenido tanta posibilidad de serlo, ¿no? Si bien ha sumado minutos, no tanto como titular. Buena en el taco de Almirón para la corrida de Báez, que después no pudo alcanzar esa pelota a pesar del esfuerzo. Habrá saque desde el arco, que será para el conjunto visitante, para el conjunto rutero. La va a tomar el arquero Torales, que ahí se movió para sacar la otra pelota. Había dos pelotas en el campo de juego y por eso lentamente la fue a retirar Torales, que ahora sí tendrá tiempo de hacer saque de arco. Estamos atravesando apenas los 5 minutos. Estamos en Deportes Misiones TV, fecha número 6 de este Federal Amateur, que además es la última para ambos equipos. En realidad para Bicop será la despedida del torneo, la última de la fase regular. Guaraní seguirá hacia adelante, Bicop ya se ha despedido. Sacaba Tarrito Pérez, el rebote en la presión de Portillo. No, en realidad era el número 10, el capitán Rodríguez, el que presionaba. Pérez para el lateral, la quiere Domínguez, se mueve Piz. Para él la pelota, Piz la rebota, Pérez. Barrientos. Eduardo Flores. Eduardo, que hoy aparece con la posibilidad de ser titular en Guaraní. Lo ha sido Vázquez en todo el campeonato. La salida no fue buena. Buena sí es la presión de Torres, que le metió la cabeza a esa pelota, que después se pierde larga. Habrá salida desde el lateral, que será para Guaraní Antonio Franco. Más atrás le dijo el árbitro: no me robe metros, le dijo a Roa, que ya lo va a tomar al lateral. Ya lo hace Manu Roa. Intentaba y le aguantaba esa pelota Alan Almirón. Buenas intervenciones de Alan en el comienzo del partido. El largo pelotazo para Barinaga. El que va a correr es Domínguez. El que sale es el arquero Torales. Salió con alguna duda Torales, por eso le pegó más para arriba que para adelante. Ganó Barinaga. A correr con Cristian, se metió al área y puede ser el primero Barinaga. Y la pelota apenas afuera. Se acaba de salvar de manera increíble Bicop, porque sobre todo porque la tuvo Barinaga. El error defensivo, Cristian, que no dudó, encaró al arco. Aquí con el dominio, con el dominio ya la jugó hacia adelante para poder ganar en velocidad y después la definición. Le pegó fuerte Barinaga, lo quiso matar en el buen sentido esto, ¿no? Al arquero Torales, quiso romper el arco, por eso la terminó tirando afuera. Otra buena chance y ahora va Bicop a la carga, va Bicop a la carga, quiere responder el conjunto del Dorado. Hay peligro en el área, el freno, la marca de... ya lo rodearon. Lo rodearon al jugador, termina cayéndose Portillo, pero había sido buena, después no tenía tanta compañía. Devuelve sacando de cabeza Gauto, mientras tanto trabando con Alan Almirón. La pelota se pierde afuera y será lateral para el conjunto que dirige Ziegler. Partido igualado en 0, ha tenido un par de chances buenas Guaraní, que insistimos desde el arranque del partido lo que trata de ser protagonista. Juega Alan Almirón. Ya recibe Piz, jugó de primera, otra vez para Almirón. Entregó la pelota y recibió la falta. Dura abajo. Será amonestado el primero del partido, Mateo Fischer, el jugador número 2 de Bicop. Se genera ahí algún tumulto, algún borbollón, algún empujón, pero no hay mucho que decir. A ver, no tuvo intención Fischer de ir a golpearlo a Alan Almirón, pero Almirón le ganó justito, ¿no? Le punteó la pelota y Fischer se encontró con la pierna del hombre de Guaraní, por eso la amonestación me parece que es correcta. Será tiro libre para la franja, que va por el primero, que ya ha tenido chances, una con Cristian Barinaga hace muy poquito, y me parece que Barinaga le quiere pegar al arco, Está lejos, es cierto, pero Barinaga está con ganas de darle al arco. Está por ahí metido para el remate. Ahí va Barinaga, le pegó al arco, no más. Torales, con alguna duda, se termina quedando con la pelota el uno de Bicop, con ganas Barinaga. Buena pegada de Torales, no hubo del todo precisión para encontrarlo a su capitana Rodríguez, pero era buena la pegada. Acá el remate de Barinaga, que tomó muy poquita distancia, pero uno lo vio a Cristian con intención de pegar al arco. Salió el remate, bueno, pero muy centrado, ¿no? Si fuera un poco más al costado, hubiese complicado más. Corrió Pérez, habilitado también Barinaga, pidió la... Ah, lo va adelantado Barinaga. Ah, lo vio adelantado el juez de línea Barinaga. Si lo hubiese dejado a Tarrito Pérez se iba solo, porque Tarrito era así el que estaba
habilitado lo de Barinaga, tengo duda, ¿no? Porque corrió bien en la diagonal. Pérez estaba absolutamente habilitado. Bueno, se metió Barinaga en la cuestión y el tiro libre será entonces para el conjunto visitante que, insistimos, por ahora lo aguanta y no mucho más que eso al partido. Veremos hasta dónde lo puede hacer. Estamos cerca de los 10 minutos, primeros 10 minutos del partido. Ya le pegó Torales. El cabezazo la peinaron bien, la quiere González Flores. Había peinado el lungo número 11, en este caso Martín González. El 10 es Rodríguez, el capitán. Ya la juega en la salida. Bien lo encontraron en la salida. Larga al capitán. Corre Rodríguez. No será posible entonces para alcanzar esa pelota. Será saque desde el arco para Guaraní Antonio Franco. Ya lo va tomando Flores en la salida. Por la izquierda, Piz para ganar esa pelota. La quiso jugar con Báez. No fue bueno el pase, pero va a presionar Báez. Guarda que va Báez. Casi la pellizca. La levantó González. La quiere completar Ríos. La pelota se pierde al lateral. Será salida en definitiva para Guaraní Antonio Franco. El lateral que va a tomar Roa. Ya lo hizo. Intentaron devolvérsela hacia atrás. La salida larga otra vez de Vico, pero en este caso no hay precisión. Será otra vez salida en el lateral, pero en este caso para Guaraní Antonio Franco. Ya lo hicieron. Jugó Cardoso, soltó Cardoso para Pérez. La tiene Tarrito Pérez. Ataca Guaraní que va por el primero. La diagonal es de Domínguez. Prefiere atrás con Barinaga. Cristian, otra vez Tarrito. Lo tiene a Piz más atrás, pero prefiere por afuera Barinaga, que va contra la marca. La levantó. Cierra, justito, para sacar esa pelota afuera y dar una mano al número 5. Hablo de Tomás Ríos. El lateral que vino y se va a renovar otra vez para Vicop. Ahora sí, es lo que está sancionando el juez de línea. Habrá salida entonces para el conjunto rutero, en manos arriba, que ya se hizo. Intentaba por ahí Facundo Cerrudo. Recuperación de Domínguez. Ya entregó para Piz. Quería Alan Almirón. Será él el que la controle. No se le deja Báez. No, Báez se la dejó Almirón. Almirón para Cristian Barinaga. Aparece Manu Roa para conectarse al juego. Va por afuera Roa. Pelota para él. Ganó en velocidad. Le quedó largo el pase. Ganaba en velocidad Roa, pero el pase le quedaba algo largo cuando lo buscaba Cristian Barinaga. Será saque de arco. Simplemente que tomará Torales. Estamos en Deportes Misiones TV. Estamos atravesando los 12 minutos de partido. Por ahora sin goles para este 0-0 de Guaraní Antonio Franco y Vicop. Resultado que lo deja a la franja como líder de la zona con 8 puntos. Cardoso a pelearla. Gana Darío. En el fondo surge la figura de Gauto. Ganando también de cabeza. Otra vez Gauto. Corre por ese balón e intenta el freno Núñez. Se pierde con pelota y todo. El lateral de Roa lo hizo rápido para Cristian Barinaga. Corre Almirón por adentro. La pelota que vino en el centro. El desvío. Será tiro de esquina para Guaraní Antonio Franco. Será tiro de esquina para Cristian Barinaga. El primero del partido para el conjunto franqueado. Y si va Barinaga desde el sector y por cómo lo acomoda, le aseguro que va a ir a la búsqueda del arco. Va Barinaga. El centro que vino cerrado a los puños del arquero. El rebote de Piz. Otro desvío. Esa pelota queda viva en el área y la termina sacando finalmente como puede González. Pelota larga para Rodríguez. Buen anticipo de Cardoso. La dejó Cardoso para Pérez. Corre Piz por afuera. Si va pasado está Almirón por el segundo palo. El centro para Elba. Almirón. No pudo cerrar Alan. Me parece que también era para buscarlo con el perfil zurdo. Buscó con la derecha. Esa pelota se le perdió afuera. Será saque desde el arco para Torales, que era en la búsqueda de esa pelota. Torales, que ha tenido mucho más trabajo con lógica de lo que ha tenido Flores en lo que va del partido, pero por ahora sosteniendo el 0 en el arco, que seguramente es un poco el objetivo, ¿no? A partir de las circunstancias que insistimos y le comentábamos por si recién se engancha la transmisión,
Bicop por un tema de no tener jugadores disponibles en el día de hoy, solamente con 12 jugadores. Y por ahora cumpliendo una buena tarea. Esto recién arranca porque el desgaste físico será un tema, ¿no? El remate que vino al área, la metía el capitán Rodríguez, la pelota afuera. Será salida entonces para Eduardo Flores, para el 1 de Guaraní, Antonio Franco, que tendrá el saque de arco. Ya lo hizo rápido para que juegue Darío Cardoso. Atrás para Pis hacia atrás para Tarrito Pérez, y la salida es de Guaraní. La pelota que vino por la raya, Pérez iba con la plancha, sin falta de Pérez. Nada que discutir, la infracción de Tarrito. Será tiro libre para Guaraní, Antonio Franco. Para Bicop, será el tiro libre. Lo va a tomar Duarte. No, lo deja Duarte a Fischer. En definitiva, el tiro libre que va a tomar el número 2 del conjunto de Bicop. Estamos en 15 minutos, la pelota es muy larga. Llega para Flores. Hasta aquí, con lógica, ¿no? Control del partido lo tiene Guaraní. No ha encontrado la apertura del marcador. Ha generado alguna chance buena. Con la de Barinaga fundamentalmente. No tanto desde el juego, sino también aprovechando algún error. A Guaraní no se le ha dado todavía un juego tan fluido como el que uno imaginaba podría tener desde el arranque, ¿no? Haciendo una buena tarea bloqueando algunos caminos el conjunto de Bicop. Casi se complica, pero en el fondo Flores, un arquero que sabemos con el pie juega realmente muy bien, lo resolvía. Pelotazo de Barrientos muy bueno para Báez. Está el primero, no la pudo dormir para pegarle al arco, pero la recuperó. Va a pasar Ari, se la llevó puesta Barinaga. Ahí, córner. Ah, no, la tocaron en el camino. Bueno, tiro de esquina para Guaraní, Antonio Franco. Será el segundo, lo hicieron rápido. Ya quedó esa pelota otra vez para Barinaga, que metió el centro al primer palo, la sacó Fischer. Recuperación rápida de Guaraní. De todas maneras, Barrientos para Tarrito Pérez. La quiere Domínguez, para él la pelota. Se mete al área, Domínguez, gran centro, arriba está. Cabeció Báez otra vez. No falta nunca Báez en el área, Insisto en lo mismo. Un mediocampista Báez que tiene un olfato para el gol, para la ubicación, para estar en el momento adecuado. Realmente muy buena. La pelota para Domínguez, lindo centro de Domínguez a la carrera para encontrarse con la cabeza de Báez. Ese fue por arriba, un poquito alto tal vez le quedó a Báez, pero insisto, Báez es un mediocampista que tiene un olfato para el gol, para estar en el lugar correcto. Aquí el que viene ahora es buena, sale Flores. Finalmente para quedarse con la pelota, pero el árbitro retrocede el juego porque en el nacimiento de la jugada lo atendieron a González. Está caído el lungo número 11 de Bicop. Ahí atendiéndolo, o lo atendieron en el camino en realidad, cuando había puesto una buena pelota para la corrida de Portillo. No hubo tarjeta del árbitro, no hubo amonestación por parte del árbitro para el jugador de Guaraní que lo golpeó en el camino, pero el árbitro lo vio porque enseguida lo cobró. No dudó un instante y rápidamente lo cobró, no esperó que Flores tome la pelota y ya había sancionado la infracción. Tiro libre que será para Bicop entonces, que bueno, con esto puede ilusionarse, ¿no? Estamos en 17, casi 18 de juego, como quien no quiere la cosa, para mover un poco el avispero. ¿Por qué no un gol de Bicop, no? Y que se despierte el partido, porque arrancó muy bien Guaraní con algunas chances, pero con el correr de los minutos también va cayendo esa motivación. Y un gol de Bicop, ¿qué quiere que le diga? El espectáculo no le vendría nada mal. Se me va a enojar algún hincha de Guaraní, pero es así. El centro vino al segundo palo para buscarlo a González. La pelota se le fue larga. Bueno, Bicop lógicamente entiende que la pelota parada va a ser el camino que va a tener casi con mayor claridad para acercarse al área de Guaraní. Ya ha tenido dos y no las ha aprovechado. Tendrá que ajustar la puntería. Alan Almirón de primera para Domínguez, nada. Pelota que se pierde afuera. Habrá lateral que va a tomar Cerrudo. El lateral izquierdo del conjunto que dirige Ziegler. Ya lo hizo arriba. Esa pelota para que la juegue y la aguante Rodríguez. Se enganchó muy bien, escapó a la marca de uno, de dos jugadores. Tarrito Pérez al piso. Pis. Corre, está habilitado. Ahora sí Barinaga, Está habilitado Barinaga. Atento que va Guaraní por el primero. Escapa Cristian. Tiene la chance, metió el centro. Ahí está. No pudo Fischer. Báez. Y la pelota fuera. Y la pelota fuera de manera insólita, pero hubo córner. Hubo un desvío en el camino, es lo que dice el árbitro. Se acaba de salvar Bicop y como le dije, el que apareció otra vez para pegarle a esa pelota es Báez, el hombre del olfato
donde tiene que estar, va, es siempre un volante que para el gol está siempre muy dispuesto. Otra vez la cancha la tuvo clara, la posibilidad se salvó Bicop, le pegó Barinaga, arriba Velo de cabeza, la termina tirando afuera. Será salida desde el arco para Bicop, que sigue salvándose por el momento, ¿no? Por el momento mantiene el 0. Por ahora el encuentro no encuentra goles, las chances las ha tenido Guaraní, con lógica las más claras, pero por ahora no convierte. Pelotazo largo arriba para que la saque Abelo. Intenta aguantar la pelota en el pecho, la saca de media vuelta. La presión es buena, González la gana, la mete de cabeza. El despeje de Abelo. Pis de primera fuera para Domínguez, que se la va a dejar a Tarrito Pérez. Ahí está Tarrito. La juega larga Tarrito por la línea. Bien Cerrudo para marcar. El lateral lo va a hacer Tarrito. Se mueve Barinaga, recibe Cristian Pérez, la levanta, la va a perder. Ganó González. Trabó González, pero la pelota estaba afuera. Es lo que marca el asistente. Será lateral que va a tomar Tarrito Pérez para Guaraní Antonio Franco. Estamos ya en 20 minutos y por ahora no hay goles. Quería la mano Tarrito Pérez, pero me parece que está bien el árbitro en cobrar simplemente lateral. Lateral que va a ser Tarrito. Se mueve Alan Almirón, la quiere Domínguez. Para Alan la pelota. No tuvo control Almirón, pero después la pudo cachetear para jugarla con Cristian Barinaga. Cardoso, Pis. Cardoso. Otra vez Pis. Barinaga. Otra vez Pis, y del otro lado, si lo quieren ver, está Roa. Domínguez que va, hizo el amago y fue a buscar la pelota adentro. Es muy largo el pase, a ver si llega Domínguez. Falta de Domínguez. Llegó antes el hombre de Bicop y lo ha atendido Domínguez. Buena cobertura de Gauto. Al límite de la tarjeta el hombre de Guaraní. Veremos si no lo amonestan, parece que no. Y Gauto ahí dolorido en el terreno de juego. Dolorido en el piso. Ya se levantó. Habrá salida para el conjunto visitante. Habrá tiro libre para Torales. No ha encontrado el camino Guaraní, a pesar, insistimos, de estar jugando contra un rival ya eliminado y que ha llegado aquí con lo justo, ¿no? Con 12 jugadores. No le está sobrando mucho al conjunto franjeado, y sí destacar al revés, ¿no? El buen trabajo que está cumpliendo el equipo dirigido por Ziegler. Porque uno entiende las circunstancias, ¿no? Insistimos en esto, Bicop eliminado, apenas 12 jugadores para llegar hoy aquí, y en 20 minutos está soportando a Guaraní Antonio Franco, que si bien tuvo las mejores chances, no muestra, insisto, fluidez en el juego. La quiere Pis para jugar, Tarrito Pérez solo del otro lado, prefieren con Báez. Roa, recibe Manu, atrás con Abelo, Abelo lo tiene a Cardoso cerca, y a Tarrito Pérez del otro lado. Largo, pelotazo otra vez para buscar largo. Va a ser Rudo arriba, perdió con Barinaga. Gauto saca el primer central del conjunto del Dorado. Manos arriba, que será para Tarrito Pérez. Ya lo hizo Pérez. Largo el control de Barinaga. Barinaga muy activo en el partido. Pis. Hay que cambiar la orientación del juego, Pis, en algún momento, siempre para este mismo lado, ¿no? Encerrando otra vez la jugada en el mismo lugar. Lateral que hizo Tarrito Pérez para buscarlo Alan Almirón. Otra vez Tarrito. El centro de Pérez, perdón, lo jugó por bajo. Recupera Domínguez. La quiere Pis. El centro al segundo palo. Arriba el cabezazo de Bae. La busca Barinaga. La bajó Cristian a media vuelta para intentar al arco. Estaba incómodo Barinaga para poder darle. Se le terminó yendo muy lejos esa pelota. Y otra chance que pasa para Guaraní Antonio Franco, que de todas maneras sabe, insistimos, que el resultado le sirve. Es difícil también hasta encontrar la motivación en algún punto para los jugadores de Guaraní, sabiéndose clasificados para el partido de hoy. Uno siempre dice, la motivación suficiente debe ser la camiseta que visten, y que seguramente lo es, pero es algo que no hay que perder de vista, más allá de que por ahora, insistimos, no es bueno lo que muestra en el terreno el equipo de Marzuca. Arriba peinó González. La pelota afuera. El lateral que será para Bicop. Lo va a tomar Ríos. Se mueve para solicitar esa pelota Duarte. A Núñez, perdón.
trabó Ríos. No pudo, largo pelotazo para Barinaga, que está habilitado, está habilitado, se viene Guaraní para el primero. Está el primero de Guaraní, viene. Lo salvaron en la línea. En la línea terminaron salvando el gol. Gol de Guaraní, Antonio Franco. La definición no pudo evitarla en el camino, el centro de Domínguez. Y el 1-0 para Guaraní, Antonio Franco. El gol en contra en el intento. El centro de Barinaga. Un rebote es en contra, ¿no? Pero no fue gol. Pero es insólito lo que cobraron. A ver. El rebote. El auto la saca antes. Pero no es gol esto. Ahí estamos viendo la repetición, no es gol. Por eso en el momento cuando vi la jugada en el relato me quedé. Esto no es gol. De ninguna manera. A ver, es insólito el gol que le han dado a Guaraní, En 24 minutos del primer tiempo. Gana Guaraní 1-0. Pero no es gol. Insistimos, aún con la perspectiva de nuestra cámara, que tal vez no es la mejor. No tenemos una al ras de la línea para mostrarlo, ni mucho menos. Pero desde acá se notó a golpe de vista. Por eso cuando venía relatando, y me quedó en la duda, me quedé en el relato y no lo grité inmediatamente, porque no me pareció gol. Y la repetición lo ratifica, no fue gol de Guaraní Antonio Franco. Digo, hasta los jugadores de Guaraní no lo festejaron de entrada, porque no había sido. Bueno, gana Guaraní entonces, le allanaron el camino a la franja de lo que no podía hacer desde el juego. Irá Vicom en la búsqueda del empate. Gana Guaraní, no lo merece, pero lo gana. El remate que vino apenas por arriba del travesaño. Buen disparo. Apareció el capitán para pegarle a esa pelota. Rodríguez se fue muy cerca por sobre el travesaño. Ahí está la repetición. Mira Gauto. Gauto la saca pero perfecta. Insisto en esto. O yo estoy muy ciego o lo está el árbitro. Mirá. Mirá dónde la saca Gauto. No es gol. No me voy a cansar de decirlo, puedo estar equivocado y si es así, pediré disculpas en su momento y no tengo problema de hacerlo, pero esto no fue gol de ninguna manera, de ninguna manera. Una pena para Vicom, que venía cumpliendo una buena tarea. Guaraní lo merecía, sí, lo merecía porque generó chances y es un poco mejor que su rival, pero el gol no fue. Y lo gana Guaraní 1-0. La pelota viene ya por la izquierda para Roa, la tiró al área para buscarla Domínguez. No tuvo control Domínguez y se le fue larga esa pelota. 27 estamos. Perfecto. Bueno, ahí está entonces, gracias a la gente atenta también. Ah, está bien, ahí está. El gol es en la continuidad de la jugada. Después, claro, está bien. Sí, esa es la duda que nos quedaba porque el remate de Báez es el gol. Rebota en Gauto, la saca bien primero. Después rebota en Gauto cuando ya está dentro del arco. Ahí está, bien la situación entonces. Domínguez que va, la pone al área y está el segundo, la buscaba Torale. Bien, entonces, ahí está confirmado entonces el gol. Por eso decíamos, si estamos equivocados, vamos a decir y sin problemas. Ahí está, cierto. El gol es de Manuel Báez en la continuidad de la jugada. Y ya le rebota a Gauto cuando está dentro del arco, ¿no? Perfecto. La continuidad de la jugada. Ahí está. Mientras tanto sale Flores desde el arco. Pelotazo largo, arriba. El que ganaba era Lana en el Mirón. Viene Domínguez, falta de Domínguez. Está bien la falta. A ver. Y ahí sí la vamos a dejar correr un ratito más. La saca Gauto. Va y le pega. Ahí está. Y el rebote en Gauto, claramente. Después es el gol. Y el festejo de... Y el festejo de Domínguez lleva después para empujarla simplemente. Bueno. Ahí está el 1-0 entonces de Guaraní, como decíamos, para poner el 1-0. No fue en el principio
el gol en contra de Gauto, sino en el rebote. La pelota para... Está habilitado Barinaga. ¡Ah, no! Ah, no, en esta no. En esta estaba habilitadísimo Barinaga. En esta estaba habilitadísimo Barinaga. Empieza a dejar lugares muy obvios en defensa el conjunto de Bicop. Ahí está Piz. Y nos da Z habilitadísimo. Barinaga habilitado en este caso. Empieza, insisto, Bicop a dejar espacios con lógica, ¿no? Le agradecemos un montón a la gente que lógicamente nos hizo ver la situación. Bueno, por algún tema acá nuestro no pudimos ver en la jugada y nos quedábamos con lo de Gauto, pero el gol fue de Báez. Y bueno, esto no hace más de ratificar un poco lo que decíamos. Báez es un mediocampista que tiene lo que hace mejor a un mediocampista. Tiene mucho gol Báez. Está siempre en el lugar donde hay que convertir. Sea en un tiro de esquina, sea en un rebote, bueno, sea en una jugada como esta, ¿no? En la que llegó acompañando muy bien el desborde y la habilitación de Cristian Barinaga. Siempre está Báez. Es un mediocampista que tiene eso, que tiene gol. Y eso es muy valioso para cualquier equipo. Encontrar mediocampista con tanto gol a veces no es tan fácil. Y Guaraní lo tiene con este chico Báez. Estamos ya atravesando los 30 minutos, casi 31 del primer tiempo. Gana Guaraní 1-0. El gol de Báez a los 24, hace poquitito. En un partido, insistimos, en el que Guaraní merece la victoria. Es más que su rival, sin avasallarlo, sin tener un dominio excesivo y sobre todo en generación de chances, pero que merece ganarlo. Va Barinaga, va por el segundo, el remate vino, el desvío, Torales se quedó justo con esa pelota cuando Almirón estaba ahí para buscar el rebote. Pelotazo largo que vino Torales arriba. La bajó el capitán Rodríguez en el mano a mano con Barrientos, ganó bien, después rebotó el nombre de Guaraní, pero estaba fuera antes. Mando un saludo a Lucas que nos escribe ahí y le pide que no lo matemos a los árbitros de Oberá, por favor. Hoy no tenemos por qué, ¿no? Es un partido muy tranquilo. Dirigiéndolo bien Junque por ahora. La tarjeta amarilla que mostró por ahí era merecida, el único amonestado de Fischer, el central de Bicop. Un partido muy tranquilo, además, por ahora bien Junque, que en algún caso no lo hemos visto dirigir tan bien. Hoy es un partido, insistimos, que está bastante tranquilo. Cabezazo. Un rebote que termina cayéndole al volante central, a Tomás Ríos. El pelotazo va a Barinaga. Va Barinaga para el segundo. Va por arriba Barinaga. Gol de Guaraní, Antonio Franco. Cristian Barinaga, el 2-0. En 32 minutos empieza Guaraní despacito a fabricar la goleada. Gran definición de Cristian. Decíamos, la defensa de Bicop empieza a conceder espacios. Un pelotazo largo. Nadie que lo sigue a Barinaga y Barinaga muy solo. Bueno, va a terminar haciéndose un festín, ¿no? Gran definición para el 2-0, que en este caso quedó bien claro, ¿no? Lo vimos bien. Lo vimos bien en este caso. Hay gol de Guaraní, hay gol de Cristian Barinaga. 2-0 entonces para la franja que, insistimos, empieza a tener más tranquilidad y a edificar su triunfo. Triunfo que además lo deja como líder indiscutido de la zona. Ya lo era, pero si a alguno le quedaba alguna duda, con 9 puntos será, perdón, con 10 puntos será el ganador de la zona. Guaraní. La tiene Báez, ya soltó para Piz, no llegó Piz. Y la recuperó saliendo Gauto desde el fondo. Levantó Gauto, está habilitado Rodríguez, ¿eh? No, no está habilitado, no vale. Levantaba el asistente número 2, Augusto Pereira. Será tiro libre entonces para Guaraní. Antonio Franco gana 2-0 a los 24 Báez, a los 32 Barinaga para el conjunto franjeado. Ya la tiene Abelo. El taco intentaba Roa por ahí, el lujo, la terminó perdiendo en recuperación. La pelota que venía para encontrarlo a Portillo, devuelve a Abelo. Otra vez, quiere Cardoso. Afuera para que juegue Báez. Atrás para que juegue Roa. Más atrás para Flores. No, Roa metió el cambio de frente que lo va a encontrar a Barinaga.
Le pasó el balón a Barinaga. Retrocede Cerrudo. La quiere González. Recibe González. Aguanta frente a la marca de Tarrito Pérez. Salió González bien. Ríos. Quería con Cerrudo. Marcó Piz. Lateral. Que será para Bicop. Va a tomar el volante central Ríos. Ya lo hizo. González. Cerrudo. Rodríguez. Tiró Rodríguez. La marca de Barrientos. González. Activo. Entregó para Cerrudo. Lo corre Barrientos. No va a llegar Cerrudo a esa pelota. Habrá saque desde el arco en definitiva, que será para Guaraní. Antonio Franco, que gana 2-0, que se encamina para una victoria cómoda, que lo deja como ganador de zona con 10 puntos sobre los 7 de Nacional de Puerto Piraí, que ahora sacará la calculadora, ¿no? Deberá esperar algún resultado para ver si en definitiva se confirma su clasificación o no a la próxima instancia. Ganaba Cristian Barinaga de cabeza. Tarrito Pérez quería con Domínguez. Cortó bien Núñez. Sacó Fischer. Cardoso. En la mitad de la cancha. Recuperación de Piz, que va con Roa. Roa lo tiene a Alan Almirón. Prefirió con Baez y la terminaron perdiendo. El rodeo para salir jugando lo hace Núñez. En principio bien. Después casi se complica. Va a salir a esa pelota. Y recibe la falta, tiro libre, que será para Bicop en definitiva. Ya lo hizo Núñez, precisamente abriendo por la derecha. Ataca Bicop, intentó sorprender con el remate al arco. El disparo, me parece que fue el número 4 que se mandó por ahí Torres. A ver, no está mal lo que hizo Torres. Bicop tiene que intentar, ¿no?, en algún momento algún disparo desde afuera. Una vez que se arrima el área de Guaraní, es cierto que no hubo precisión alguna en su intento, pero no está mal que intente en algún momento buscar alguna definición y terminar la jugada. Tarrito Pérez, que va, Piz no la pudo controlar, quiso Alan Almirón y tampoco. Largo para Rodríguez, ya le ganó Barrientos. Torales sin problemas, quedándose con la pelota. 36 minutos, arriba el cabezazo de Tarrito Pérez. La devuelven de cabeza, va Baez. Ganó Baez. Mano, bueno, no pareció mano de Baez. No lo vamos a discutir, pero no pareció. Tiro libre para Bicop. En todo caso le cae bien al conjunto del Dorado para pegarle a esa pelota el número 8, Núñez. El centro de Núñez, que vino arriba, va González, la bajó de cabeza. Devuelve bien a Velo. Ahora sí, aprovechó un poco más Bicop el tiro libre. Va a correr Barinaga. No podrá con la presencia de Duarte. Ya le pegó para arriba. Corre Torres contra Baez. Baez que pelea. Intenta Torres, rebota en el hombre de Guaraní. Será lateral para el conjunto de Bicop. El rutero que sale, pierde 2-0. Recordemos, en el partido de ida también ganó Guaraní, en aquel caso 2-1 en el estadio de Hogar y Selva. La Franca, que de esta primera rueda solamente no le pudo ganar a Nacional jugando como visitante, partido en 3 semanas. Ya le sacó Fischer a esa pelota, quería Rodríguez, cayó, falta, tiro libre. Infracción de Barrientos, que salió lejos para marcar y cometió la infracción. Será tiro libre entonces para el conjunto rutero, para Bicop. En la mitad de la cancha, insistimos, otra vez puede ser una posibilidad. El centro vino Flores sin problemas a quedarse con esa pelota. Pelota que vino, esta es buena para Guaraní, va Ángel Pizzi, tiene el tercero, el centro, el segundo palo, no va a llegar Barinaga y tampoco Baez, que ya estaba ahí en la cercanía. La pelota afuera, saque desde el arco, que será para Bicop. Estamos casi en 39, en el último tramo de esta primera parte. El árbitro pidiendo la pelota, no hay pelota. Se fueron las pelotas, no hay alcanza pelota de aquel lado. Bueno, tiene que buscarle el hombre de Bicop nada más, acercarse a Torales
y ahora sí poder hacer el saque de arco. Estamos a través de Deportes Misiones TV, nuestro canal de YouTube. Hoy con Guaraní frente a Vicop. Mañana en Jardín América con Timbó frente a Bartolomé Mitre. La pelota arriba, devuelve a Velo. De cabeza firme, quería Alan Almirón. Peleaba Alan, gana Alan. De cabeza, devuelve Cerrudo. A Velo, otra vez Cardoso. Quería con Roa. Surgió para cortar Núñez, la quiso poner en cortada. Barrientos para quedarse con la pelota. Barrientos va, soltó para Cristian Barinaga. Después lo voltearon a Barrientos, sigue Barinaga. Intenta escapar a la marca de Torres, la terminó perdiendo. Levantaron para Núñez, al suelo Cardoso. Largo pelotazo en el camino, hay falta. La infracción fue de Cardoso precisamente y le piden la tarjeta los jugadores de Vicop para Cardoso y me parece que en este caso correspondía, ¿no? El árbitro está pidiendo a todos que se alejen ahí. Va a charlar con algún hombre de Vicop seguramente, con alguien de Guaraní. Está Barrientos ahí, está González. Bueno, la charla es con los dos, con Barrientos y con Ríos del otro lado. Barrientos de Guaraní, el central, y el número 5 de Vicop. Seguramente para pedirle calma en un partido que, insistimos, hasta el momento no reviste ninguna complicación y no justifica ninguna complicación por las circunstancias, ¿no? Bueno, tiro libre. Será para el rutero. Veremos si busca Núñez otra vez meterlo al área. El centro vino al segundo palo para buscarlo a González. Ahí va el espigado número 11 de Vicop a por la pelota. Flores. Va Domínguez, es buena para Guaraní. Va Domínguez, marcó Cerrudo, ganó Domínguez. Intenta la gambeta, lo tiene Alan Almirón más atrás. Va Domínguez para Almirón, centro pasado. Le pegó mal Almirón, que tampoco está teniendo un gran partido, ¿eh? Había arrancado de otra manera Alan. Bueno, no ha sido la mejor noche para el delantero, que hoy es alternativa de Lazaneo, que venía siendo habitual titular para Carlos Marzuk. Saque de arco para Vicop. Estamos en 41, casi 42 de esta primera parte. Partido 2-0. Gol de Baez, gol de Barinaga para Guaraní. Antonio Franco, que se asegura el primer lugar de la zona. La peinaban bien para que González, bien González en el partido, el número 11, ¿eh? Aguantado. Entiendo que ya va teniendo alguna merma desde lo físico. Aquí Caño incluido, pero bien el número 11 de Vicop, cumpliendo con su tarea y haciendo lo posible. Abelo para jugarlo, abierto Roa. La quiere Piz, prefiere atrás con Flores. Cambio para Barrientos. Corre Domínguez, la quiere Tarrito Pérez. Piz. Antes, el pase era para Tarrito. Ahí está Tarrito, Piz. Va Domínguez, la quiere Tarrito. Baez también, aparece para jugar. Piz. Barrientos, Flores. Ahí está. Servido. El uno de Guaraní, Antonio Franco, que hace control de pelota en el propio terreno. Sin presión de Vicop. La quiere Barinaga, prefieren con Cardoso. Se arrima Piz. Cardoso prefiere larga para que juegue Baez. Abierto Roa. Para él la pelota. Antes la intervención es de Alan Almirón, que la tiró para Barinaga, habilitado. Y puede estar el tercero. Barinaga levantó el centro. Arriba está Domínguez de cabeza. Impactó muy mal esa pelota. Solo Domínguez terminó perdiéndose lo que era una buena chance para Guaraní. Antonio Franco, que ve pasar la oportunidad de convertir el tercero. En este caso, una buena jugada bien tejida por Guaraní. Un buen centro de Barinaga, pinchadito a la cabeza de Domínguez, que le erró al arco, básicamente. Cerrudo. Cardoso. Recuperación en la mitad de la cancha para Abelo. Otra vez Cardoso. El central que lo tiene abierto Tarrito Pérez. Servido Tarrito. Del otro lado pide largo Cristian Barinaga. Gran cambio de frente para Barinaga. No vale. Offside. Entró la duda otra vez, ¿eh? No era una jugada tan relevante, pero entró la duda. La quiere Ríos. Recibe Ríos. Nada, la dejó muy bien Ríos para González. Abierto Rodríguez. La cambió muy bien González para el sector derecho. No hubo control. Después intentó hacerlo Torres y no tuvo control. Y la perdió con Roa.
La había tejido bien, la había armado bien. En este caso, el conjunto de Bikov. La quiere Portillo, ganó Abelo. Quedó caído Portillo por la marca de Abelo y el árbitro que va a interrumpir el partido porque está caído el número 9 de Bikov. No sé si Abelo lo pisó, tal vez. No pareció falta de ninguna manera, ¿no? Muy livianito fue el número 9. Abelo, con su carga por la espalda, le terminó ganando la pelota. Y después lo que acusa da sensación que es más un pisotón que otra cosa. Bueno. Habrá salida para Guaraní Antonio Franco. Ahí la hinchada del conjunto franjeado que se ha dado cita también. Insistimos, no en el número habitual, pero se ha dado cita. Estamos en tiempo cumplido ya, superando en realidad los 45 minutos. Me da la sensación que Junque enseguida lo debería terminar. La pelota se pierde afuera. Junque que mira su cronómetro. Vendrá el manos arriba. Noche calurosa en Villa Sarita, en el que Guaraní está completando el trámite, cumpliendo con lo que se esperaba. Quedarse con el primer lugar de la zona. Flores devuelve de cabeza a Ríos en la mitad de la cancha. Detrás de Rodríguez, pierde con Barinaga. Tapiz tendrá que frenarse, no tiene con quién. La dejó para Roa. Escapó bien Roa a la marca, soltó para Piz. Corre Almirón, lo tiene a Barinaga, prefiere con Cardoso. Se despliega Tarrito Pérez. Barinaga, Cardoso. Abierto Barrientos, prefiere por el medio por Baez. La dominó y la perdió. Piz ganó y entregó para Pérez. Y va Barinaga por adentro también. Domínguez en velocidad, habilitado. Y pinta para el tercero. El centro vino Barinaga. ¡No! Almirón. ¡Gol! De Guaraní. Antonio Franco. Alan Almirón cerró la pinza, cerró la tenaza por el segundo palo. El centro de Domínguez no lo pudo conectar en principio Barinaga, pero sí lo hizo por el segundo palo Alan Almirón. Ahí el centro de Domínguez. Barinaga que no, que sí, dijo Almirón. Gana 3-0 Guaraní Antonio Franco cuando estamos ya en el cierre de la primera parte. Veremos hasta dónde querrá jugar Junque, pero estamos en casi 47 y Guaraní ya ha configurado la goleada. Seguramente buscará ponerle algún moño más en el segundo tiempo. Se terminó la primera parte, entonces final de los primeros 45 minutos aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Guaraní Antonio Franco por los goles de Baez, Barinaga y Almirón está goleando a Bikov, al conjunto del Dorado, por 3-0 y con esto largamente se garantiza ganar la zona número 4 del torneo federal amateur. Final de los primeros 45 minutos. Nosotros lentamente nos vamos a la pausa, como también se van lentamente al descanso los jugadores de ambos equipos. En un ratito nada más volvemos para la segunda parte, para esto que será el complemento de lo que por ahora es goleada y que uno imagina seguirá el mismo camino. Veremos qué ocurre. Pausa y ya venimos. No se vaya, somos Deportes Misiones TV.
Bien, retornamos aquí al estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, al estadio de Guaraní Antonio Franco, donde estamos en el entretiempo de este partido que por ahora lo tiene a Guaraní goleando por 3-0 y a la expectativa de lo que serán los segundos 45 minutos de seguramente poder terminar de configurar la victoria. Vuelve la franja, ahí está Guaraní otra vez en el terreno, el conjunto dirigido por Carlos Marzuk, otra vez ahí con Cristian Barinaga, a la cabeza lo vemos a Alan Almirón. Estamos buscando modificaciones que me parece las tendrá, porque se viene Lazaneo. Ahí está, lo veo a Lazaneo que se viene a la cancha. Lo veo a Lazaneo que se viene a la cancha. Y también lo veo a Quique Villalba. Los dos se vienen a la cancha. Lazaneo y Villalba. Veremos quién sale. Me da la sensación que uno es Domínguez. Domínguez se irá. Y también se va Barrientos. Me parece que son los dos cambios, pero ahí está el 13 y el 18 listos para el ingreso al campo de juego cuando lo certifique y lo habilite el asistente número 1 Benítez. Ahí está. Bueno, veremos cómo se acomoda, fundamentalmente por el ingreso de Lazaneo por Domínguez, porque ahí son dos funciones distintas en el equipo, en posición, ¿no? Lo que puede ofrecer uno y otro. En el caso de Villalba, con lógica respecto de Barrientos, es exactamente la misma. Primer central por primer central. Será Bicop el encargado de poner en marcha los segundos 45 minutos. Últimos 45 minutos para el conjunto del Dorado en esta edición del torneo federal amateur. Para Guaraní será el inicio de lo más complicado, el mata-mata. Se mueve el balón, comienza el segundo tiempo. Ya juegan Guaraní y Bicop. Con estas modificaciones, insistimos, ya iremos observando y confirmando cómo queda parado. Va Lazaneo bien arriba. Báez abierto a la izquierda. Queda Almirón por la derecha y Barinaga por detrás. Será una especie de enlace. Cristian en el segundo tiempo. Ahí ya aparece, ¿no? Con este primer pelotazo para Báez. Lazaneo más referencia de 9 y Almirón por la derecha. Presiona Barinaga precisamente. Sale Núñez, la regaló Núñez. Báez, corre Barinaga, intentó con él. Báez, no hubo conexión, trabó Piz. Piz que va al suelo, no puede. Buena salida de Torres, pelota estaba afuera me parece, sí. Estaba afuera, será lateral. Entonces confirmamos Guaraní con dos modificaciones. Sí, modificaciones Bicop, que de todas maneras cuando quiera hacerla no le van a sobrar, ¿no? Insistimos que tiene apenas un jugador en el banco de relevos. Va jugando a Velo. Ya con Quique Villalba, abierto por el sector derecho. El balón la quiere y la rebota bien. O intentaba hacerlo por ahí Alan Almirón. La pelota se pierde afuera. Ah, no, al que no lo veo no es Barrientos, está en la cancha. El que se fue es Tarrito Pérez. Barrientos lo corrió hacia el sector derecho. Tenemos minuto 30 segundos de inicio de este segundo tiempo. El pelotazo que vino. El centro que vino al área, un despeje. Intenta completar la Gauto, quería González. Intentaba Alan Almirón, la pelota que se pierde afuera. Se pierde del control, perdón. El hombre de Guaraní, la tiene Cardoso. Piz. Por la derecha Barrientos. Aquí aparece Barrientos de primer central, pasó al lateral derecho, salió Tarrito Pérez. Cardoso, Barrientos, Cardoso. Atrás para Piz. Abierto Roa, prefiere con Barinaga. No hubo conexión, Barinaga se escapó de esa posición y ahí lo buscó Piz. Retrocede Roa para ganar sin problemas esa pelota y que la juegue Eduardo Flores. Salida para Guaraní Antonio Franco, juega Cardoso. Barinaga de primera. Afuera para Quique Villalba. Almirón. Barrientos. Otra vez Almirón. Nuevamente para Barrientos. Cayó producto de infracción, dijo el árbitro. Tiro libre para Guaraní Antonio Franco. A pesar del reclamo del hombre de Bicop, dio toda la sensación de que fue falta. Lo hizo rápido Barinaga, pero no vale. Va de vuelta. No se me apure, dijo el árbitro. Y vendrá otra vez para hacer el tiro libre Cristian Barinaga. Lo
tiene a Roa para jugar. Ahí está, ya jugó rápido con Roa. Ataca Guaraní que busca el cuarto y le puede pegar Roa. Le pegó al arco. ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco. Manu Roa, zurdazo, y a cobrar para el lateral izquierdo. Cruzó toda la cancha para ir a buscar el remate en el tiro libre. Barinaga lo hizo rápido. Se la entregó a Manu. Encaró la marca. Dejó uno en el camino. Dejó el trayecto bien ubicado para sacar el zurdazo. Característica de Manu Roa, la buena pegada, y la clavó contra el palo. Nada que hacer para Torales. 4-0 Guaraní en el arranque del complemento. Como decíamos, configurando más que nunca la goleada después de los 3 del primer tiempo. Decíamos, veremos cuánto más para este segundo tiempo de Guaraní, que empieza con uno más. El centro vino al área, buscará el quinto. Antes aparece Duarte cortando, pero recupera muy rápido Guaraní con Alan Almirón. El giro de Alan, Barrientos. Escapó Barrientos a la marca, ahora de lateral derecho. El pase para Almirón no vale nada porque está adelantado el delantero, el número 9. Bueno, es un partido para que Lazaneo haga gol, ¿no? Y gane confianza. Ya ingresó, ya hizo gol Almirón, hizo gol Báez. Hizo un buen primer tiempo Domínguez, si bien no convirtió. Ya hizo su gol Barinaga. Ahora sumó el suyo Roa. En eso de encontrar un poco más de confianza para el delantero es importante el gol. Veremos si puede aparecer para Lazaneo. Falta en contra de Abelo. La cometía Portillo. Con esa plancha será tiro libre para Guaraní. Antonio Franco lo va a tomar Abelo. Se mueve Piz. La quiere Roa. Quique Villalba del otro lado. Servido Villalba. Servido Quique. La quiere Cardoso. Recibe Cardoso. Ahí está Darío. Control de balón para él. Va para Roa, la bajó de cabeza Manu. Antes Torres. Intentó con Portillo, se le perdió afuera. Habrá manos arriba al lateral, que será otra vez para Guaraní. Antonio Franco. Estamos atravesando los primeros minutos del segundo tiempo. Ganando la franja 4-0. Gana la zona Guaraní con 10 puntos. Y esperará, por supuesto, cruces de la próxima instancia. Mientras tanto, ganó bien Alan Almirón, la puso en cortada, corre Barinaga. Cortó Fischer. Sale Fischer, hizo rebotar la pelota en el hombre de Guaraní que venía en la trepada, que era Barrientos. Pelota al saque desde el arco, simplemente para el equipo que dirige Ziegler. Será salida desde el arco. Siendo del Dorado y por la contextura física, Ziegler debe ser pariente de Alex, ¿no? Recordá, político de la zona, ¿no? En algún momento diputado y demás. Imagino que sí, ¿no? Por la contextura física, además grandote como es. Uno imagina que debe venir por ahí. Recupera Portillo, gira y no puede Rodríguez. Quiere Barinaga, la punteó para Almirón y va Guaraní por el quinto. Corre Alan Almirón, quiere meterse al área. El freno antes, se enganchó, la puso en cortada Barinaga para el quinto. Barinaga. ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco. Cristian Barinaga. Uno más para la franja, uno más para Cristian. Para su cuota goleadora en el campeonato. Y a partir de ahora será saber cuántos más querrá hacer Guaraní, ¿no? A dónde ponga el freno o no el equipo de Carlos Marzuk, porque las facilidades ya las tiene todas en el partido. Gran definición de Barinaga para poner el 5-0. Gana la franja y no hemos llegado a los 10 minutos del segundo tiempo. Goleada, y le decíamos, por cómo se planteaba todo al principio, decíamos, esto puede llegar a ser algo casi que histórico si Guaraní no baja el pie del acelerador, porque va otra vez y va Lazaneo al área. El centro vino Báez. Torales para quedarse con la pelota. El uno del conjunto rutero, que pierde 5-0, que se despide del torneo siendo el único equipo misionero que no ha sumado una sola unidad.
en los partidos que ha disputado, que en el total han sido 4. En esta zona número 4 precisamente del torneo federal amateur de la región Litoral Norte. Lateral que va a tomar Quique Villalba, ya lo hizo. Entregó para Flores a Velo. Sería seguramente un momento para darle descanso, por ejemplo, a Barinaga. El tema es que es un partido muy tranquilo y a Barinaga le sirve, como a cualquiera, seguir sumando goles, ¿no? Para prenderse en la lista de los máximos anotadores del torneo. Corre Roa, escapó muy bien a la marca de Torre, metió el centro al segundo palo, muy pasado. Ahí no hay nadie de Guaraní, da solamente Cerrudo. ¿La tocó Cerrudo? No, no la tocó. Por eso el lateral es de Vicop. Se mueve González, la recibe González. Otra vez Cerrudo. Otra vez para González, sí. Aquí es Ríos. Se complicó González. Por eso ganó bien Lazaneo. Lo tiene a Barinaga atrás. Tiró el centro. El desvío. Córner. Tiro de esquina para la franja. Que sigue en el camino. Que no cesa en la búsqueda. Que en 9 minutos y medio de este segundo tiempo golea 5-0. Y que irá por más. Y digo irá por más porque ya fue a Velo. Porque... insisto, cada uno siente que la posibilidad de sumar algún gol, ¿no? Va Villalba. Está Barrientos. Lógicamente Lazaneo. Almirón. La jugaron corta para Roa. Entre Barinaga y él la hicieron mal. Va Roa. Pis. Barinaga otra vez para el centro. Va Cristian. El centro que vino. ¡Oh! Se lo perdió de manera increíble. Barrientos en la boca del arco. Le roba la pelota. No la cabeció Barrientos. Era gol casi que cantado. La tiene a Velo. Buena pelota por afuera para Báez. Perdió Báez en la marca, pero ganó el tiro de esquina. Sí, señor. Pelota al rincón. Nuevamente para Guaraní. Antonio Franco, que por arriba busca más. Insisto en esto. Bien por el equipo de Carlos Marzuk de tomarse con absoluta seriedad el partido. No cesa en la búsqueda. Gana 5-0. Va por el sexto, que lo tuvo Barrientos recién de cabeza, precisamente. Barinaga para pegarle y otra vez con Roa. Veremos si va Cristian directamente y seguramente cerrado hacia el arco. Va Barinaga con el remate al segundo palo. Arriba Lazaneo. ¿La sacaron o no? Sí, la sacaron. Remate después. En la media vuelta de Barrientos se va por arriba del travesaño. Se salvó Vicop. Estuvo cerca Guaraní otra vez. En este caso del sexto. En este caso sí la sacaron. Y no hay duda, ¿no? Como la que tuvo en ese gol que tuvimos nosotros, ¿no? En ese gol que no dejó dudas en el 1-0. Acá sí la pudieron sacar en el cabezazo de Lazaneo. Y ahí la sacó Ziegler, ¿no? El juez de línea, además, bien ubicado, no tuvo problemas para marcárselo al árbitro, que no hubo gol. Pereira es el asistente número 2. El que juega es Cardoso, no quiere complicaciones, juega para Flores. Esta es toda la acción que verá Flores en la noche, ¿no? Cada vez que un compañero tenga la gentileza de retrocederle la pelota. Corre Alan Almirón, soltó para Barrientos. Otra vez para Alan, habilitadísimo Almirón. El centro que vino, le pegó mal a la pelota, por eso González. Ah, no la sacó González. ¡Está! El remate de Ángel Piz. La pelota que se pierde afuera. Saque desde el arco para el conjunto del Dorado, que vio pasar cerca la posibilidad del sexto para la franja. Que insistimos, dependerá solo de Guaraní, ¿no? Poner la pausa y decir hasta acá llegamos en cuanto a cantidad de goles, porque las chances las tendrá. González. Aguanta González, intenta gambetear, no puede, escapó Lazaneo. Va Lazaneo, la quiere Báez, pasó Báez y va. No la pudo controlar. Se escapaba solo hacia el arco, no pudo controlar el balón. Sale Torres, lo marca Báez precisamente, pelota afuera. Pelota está afuera, sí. Lateral que se da para Guaraní, Antonio Franco. Lo va a tomar Roa. El lateral que ya lo hizo. Roa para Abelo. Y Abelo para Quique Villalba. Guaraní que sale, Guaraní que golea, Guaraní que gana la zona. Y mantiene firme la ilusión de pensar en el gran objetivo del ascenso. Pelota por la derecha. Más allá, insistimos que desde el rendimiento todavía nos da la sensación que cosas le faltan al equipo. El pelotazo larguísimo para que la tenga Flores, para que actúe un poco y utilice las manos. En todo caso Flores. Cardoso afuera para que juegue Villalba. Cardoso. Roa. Se mueve Barinaga. Lo tiene Abelo.
Y ahora sí Barinaga. Pasa Piz. La controla Cristian. De cachetada para Velo. Cardoso. Abierto Villalba. Cardoso casi la pierde. En el camino la intercepción a medias de Rodríguez. Almirón. La quiere Lazaneo abierto para jugar. Ahí está Lazaneo. Almirón. Ensaya la gambeta. Almirón para Lazaneo. Nuevamente tiene espacio. Corre Lazaneo. Va Almirón y ahora sí el sexto. ¡Viene! El centro pasado para Báez. No fue ni el remate ni pase preciso el de Alan Almirón. La pelota se pierde afuera. Por eso habrá finalmente saque desde el arco que será para Vicop. Torales tiene que ir a buscarlo. Ausencia de alcanza pelotas en esta noche aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, o por lo menos sin todo lo necesario, ¿no? Por eso Torales tiene que ir a buscarlo. Por supuesto no tiene ni un apuro. Un partido que, insistimos, está más que definido ya a estas alturas. Pelotazo largo, arriba Piz. Báez. Entregó mal hacia atrás, ganó Portillo. Trabó Roa. Salida de Vicop. Caído quedó Portillo, acusando un golpe por parte de Roa. Habrá tiro libre en definitiva para el conjunto de Vicop. Que va a tomar Núñez. Veremos si intenta buscar el área Núñez de acá. Seguramente que sí. Como para poder intentar generar alguna chance para su equipo. Tal vez de soñar con el descuento. El centro del segundo palo para que González salte y no cabecee. Pelota afuera. Saque de arco. Será para Guaraní Antonio Franco. Ya la salida es con Roa. Dejó pasar a Velo para que controle Flores. Y ya la salida con Barinaga. Soltó Barinaga por la derecha para Almirón. Otra vez Almirón. La quiere atrás Cardoso. Para él la pelota. Lo tiene a Piz. Se mueve Lazaneo, se muestra Roa, la quiere Almirón, entre líneas, recibe Almirón y va Barrientos solo por la derecha, va Guaraní, por uno más, busca el sexto, el centro vino de Barrientos al segundo palo, la baja Lazaneo, la durmió en el pecho, la levantó ahora sí para Barinaga, y Torales al tiro de esquina, el arquero de Vicop, la pelota fue muy centralizada, por eso facilitó la respuesta del uno visitante, porque había sido buena la media vuelta de Cristian Barinaga, buscando el sexto. Hay tiro de esquina en definitiva para la franja. Ahí Lazaneo. Ahí el gesto y el remate que ya veremos de Barinaga, porque ataca otra vez Guaraní. Va Barinaga, un desvío en el camino, el remate y otra vez la pelota que se pierde afuera. Le entró mal finalmente el jugador de Guaraní, Antonio Franco. Y ahora sí decíamos la jugada anterior, el centro, Lazaneo en el pecho. El centro nuevamente y Barinaga como vino. Buen gesto técnico. Le salió muy al medio del arco, por eso tuvo chance Torales de responder en definitiva y terminar salvando. Ya la salida desde el fondo es de Vicop. Entregaron por la derecha para la salida de Torres. Enganchó Torres, jugó para Núñez que busca el pelotazo para Portillo. Flores, sin problemas, el uno de Guaraní. Cortita, juega con Abelo. Abelo con Piz. Lo tiene abierto a Cardoso, más abierto para jugar a Alan Almirón. Y Barrientos que va por afuera, Lazaneo. Otra vez Almirón. La pausa de Almirón cae producto de la infracción, será tiro libre. Es el árbitro, tiro libre para Guaraní Antonio Franco. Se levanta Almirón aceptando las disculpas de González. Y ya la jugaron. Recuperándose Almirón. Después del golpe, Guaraní que ya lo jugó. Bueno, un partido que a partir de hace... Bueno, en realidad todo el segundo tiempo, ¿no? Pero después de los dos goles, sobre todo, le sobra absolutamente todos los minutos de esta segunda parte, ¿no? Barinaga, abierto por la derecha, la busca Almirón.
El centro de Almirón que viene. ¡Báez! Por el segundo palo se lo pierde en la definición. Muy solo. Acaba de escapársele a Guaraní el sexto tanto. Insisto en esto, será cuestión solamente de la puntería de los jugadores de Guaraní. El hecho de saber cuántos goles va a hacer la franja, ¿no? En este caso, el que le faltó la puntería fue a Báez. El centro de Almirón. Báez muy solo por el segundo palo. La definición de primera y cuando miraba a Torales la pelota se pierde afuera. Ya no hay forma de contar y de contabilizar la cantidad de oportunidades que ha tenido Guaraní Antonio Franco y que ha desperdiciado. Con lógica, esto está recontra definido. Solamente insistimos, saber cuántos más. Por aquel sector el que va es Barrientos. Va contra Cerrudo. Soltó bien hacia atrás para Alan Almirón, que otra vez mete el centro. Barinaga la dejó correr. Quería Pis. Marcó justito Torres. Núñez. Se complicó Núñez, ¿eh? Le cobró el árbitro la falta a Pis para apiadarse simplemente del hombre de Bicop. No parecía falta. González. La marca es de Cardoso. Tiene con quién González. Abre las manos, reclama que alguien se le acerque, pero no hay manera. Juega Almirón, soltó para Barinaga, de primero para Lazaneo. Cerrudo no pudo. Almirón otra vez. Mano. Mano de Alan. Tiro libre que será para Bicop. Lo va a hacer Cerrudo el tiro libre. Pero en definitiva lo va a dejar al arquero Torales. Ahí vendrá la salida de Torales, que adelantó un poquito la pelota. Ya el pelotazo hasta la mitad de la cancha. Y el pelotazo no fue bueno, por eso la recupera Pis. Después la termina perdiendo con Ríos. Se despliega por la derecha Rodríguez, a ver para él. Es largo el pase, lo corre Roa. En el pie a pie, Rodríguez va a llegar contra 3 hombres de Guaraní Antonio Franco. Ya se la punteó afuera Roa, por eso será salida desde el lateral para el conjunto de Bicop. Le hicieron rápida. Y Núñez, entiendo que se la quiso devolver a un compañero. No hizo más que sacarla afuera. Lateral que va a tomar Roa. Ahí vemos también a los relevos de Guaraní Antonio Franco. Las chances que tiene Marzul todavía de hacer modificaciones. Recordemos, ya hizo 2 en lo que va del partido. Salió Flores con el largo zurdazo. Pase rudo arriba, a perder con Almirón. Fischer. Mitad de la cancha para Cardoso. González. Entregó para Portillo. Intenta escapar la marca de Quique Villalba. Después se la quiso entregar a Rodríguez, pero Rodríguez estaba claramente adelantado. Deja seguir el árbitro porque Guaraní terminó cortando la jugada. Pis. Quería con Almirón. Cerrudo. Va Cardoso. Ganó bien González desde arriba. Trabó Quique Villalba. Roa. El Roa que mete el cambio de frente para Alan Almirón. Solo. El autor del tercer gol de Guaraní Antonio Franco. Ya soltó con Barrientos. Pis. La quiere Cardoso. Para él la pelota. Otra vez Pis. Control de balón para Guaraní, que golea 5-0. Estamos en 22 minutos del segundo tiempo. Buena pelota para Cristian Barinaga. Le va pasando Barrientos a la pelota para él. Sale el arquero Torales. Y después el choque tremendo entre los dos, ¿eh? Esperemos que no sea nada porque pareció un choque fuerte. Caído los dos, ¿eh? Sentido Barrientos, sentido sobre todo el hombre de Guaraní, ¿eh? Ya se está recuperando. Quien en este segundo tiempo está jugando como lateral derecho. Está el salto, el choque. Quedó sentido Torales. Ahí está el 1 de Bicop en el suelo. Después de ese choque con Barrientos. 22 minutos, casi 23 ya de la segunda parte. Insistimos, le ha sobrado, si usted quiere, 45 minutos. Seamos un poco más buenos y digamos, le han sobrado 38. Porque a los 7 del segundo tiempo Barinaga puso el 5-0. Manu Roa puso el 4-0 a los 3 minutos. Y a partir de ahí la historia ya no fue partido. Historia que casi no fue partido desde el inicio. Pero que la pudo aguantar hasta cierto punto el conjunto de Bicop. Mostrando sobre todo ímpetu y ganas. Pero sabíamos que con el correr de los minutos, además también cayéndose físicamente, no iba a ser suficiente, ¿no? Para hacerle frente a este Guaraní Antonio Franco, que empieza a terminar de la forma que uno imaginaba el partido, con goleada.
Bueno, sigue estando caído Torales, ahí se levanta lentamente. El pelotazo largo hasta la mitad de la cancha, la peinó Báez. La marca abajo de Núñez. El lateral que se renueva para Guaraní Antonio Franco, que va a ensayar, bien digo, dos nuevas modificaciones. Ataliva Schweizer se viene con la número 15 y con la 14 Lautaro de la Cruz. Los dos a la cancha. Se va Darío Cardoso para el ingreso de Schweizer. Y se va Piz para el ingreso de Lautaro de la Cruz. Los dos a la mitad de la cancha de Guaraní Antonio Franco para darle allí nuevo aire a ese sector del terreno. Ahí lo vemos a De la Cruz, que se vino a la cancha. Bueno, la pelota por la derecha para Barrientos. Hacia atrás para Almirón. Otra vez el centro. Almirón. Barinaga con el anticipo en el primer palo. La pelota se pierde afuera. Habrá saque de arco para Vicol. Le pasó cerca otra vez Guaraní al sexto de la noche. Mañana estamos, Dios mediante, en Jardín América para el partido de Bartolomé Mitre, enfrentándose a Timbó, buscando ambos la posibilidad de la clasificación, que es más concreta para Mitre, pero bueno, que todavía mantiene alguna esperanza el conjunto que mañana será dueño de casa. Sale Vicop, sale Torres, aprieta Ataliva Schweizer, será tiro libre para el conjunto del Dorado por falta de Ataliva Schweizer, es lo que está sancionando el árbitro. Caído el hombre de Vicop, que ya se recupera, que es Núñez. Tiro libre que será entonces desde el fondo para el conjunto rutero. Ya lo hicieron, largo para buscar la presencia de Rodríguez. Ya le ganó a Velo, Schweizer, Roa, el freno de Manu, cayó Manu, no pasó nada. Laterales de Vicop. Intentó inventar la falta Roa. González, se la jugó corta González, la quiere de vuelta. González giró, escapó a la marca, quiso con Rodríguez, otra vez él. Báez, Schweizer, Almirón. Corre Portillo, da una mano, el número 9 recupera. Intenta la gambeta y la terminó perdiendo después Portillo. Y la tiraron largo para Barinaga. Ahí va Cristian. Se muestra Báez, Lazaneo en el área. Muy solo Báez, el centro de Lazaneo. Ah, Lazaneo querido. Insisto en el concepto, es como la noche para que Lazaneo se saque un poco la mufa y demás. Volvió a perdérselo. Volvió a perdérselo Lazaneo. La pelota le pasó por abajo del pie. No se olvide, estamos en Instagram para que pueda seguirnos en Deportes Misiones. Le mandamos un saludo grande a quienes nos acompañan habitualmente cada una de las transmisiones. A David Aire Acondicionado, a la gente de Insumac presente, a Misiosoft también acompañándonos, Instituto de Previsión Social. Bueno, a todos los que hacen posible y nos dan una gran mano para que podamos acompañar el fútbol de Misiones y acompañar esta jugada de Guaraní, que busca uno más. Se fue Barinaga y tapó el arquero Torales. Tapó el arquero Torales. El golazo lo quería Barinaga, ponerle la frutilla al postre. Fue desparramando gente en el camino. El que cortó con tanta dulzura fue Torales. Hay tiro de esquina para Guaraní. Casi 28 tenemos de la segunda parte. El centro de Barinaga es muy pasado al segundo palo. La tiró a cualquier lado. Será saque desde el arco para Torales, que recién, bueno, tuvo una gran tapada para evitar lo que era un golazo de Barinaga, ¿no? Que fue eliminando gente en el camino, que hizo lo propio con Torales, pero que tuvo tiempo de rehacerse y tapar de esa manera lo que fue la chance del sexto para Guaraní Antonio Franco. El despeje, la quiere González, la saca, pelea a Velo, gana a Velo.
por potencia física. Quería Núñez, deriva en Pis. La quiere Barinaga, corre Báez. Pis la era Almirón, la levantó para Barinaga. Justito. Cerró Fischer. Habrá manos arriba para Guaraní, ya lo hicieron con Roa. La quiere Lautaro de la Cruz, prefieren atrás con Abelo. Villalba. Ahí está Quique. Schweizer. Con la pelota solo. Quien ocupa ahora el puesto de volante central. En Guaraní Antonio Franco. Retrocede Lautaro de la Cruz. Schweizer. Villalba. Abierto la quiere de la Cruz otra vez. Villalba prefiere el pelotazo. Arriba gana Cerrudo. González quiso el taco. Quiso la pirueta y perdió. La Saneo. Entregó para Barrientos. Barrientos instalado casi de puntero por la derecha a esta altura del partido. El pase no fue bueno. Torales. Le busca larga a Rodríguez a pelear contra el mundo. Y se le impone el mundo. Se le vino el mundo encima. Le ganó Quique Villalba. Roa. Flores. Roa. Corre muy solo Rodríguez, obviamente de arriba. No hay acompañamiento del resto del equipo. Su esfuerzo será, en ese caso, inútil. Báez, Roa, de la Cruz. Roa, intercambio de pases entre los jugadores de Guaraní Antonio Franco, que lógicamente espera que salga Bicop, algo que no va a ocurrir. Por eso Barinaga y compañía toman la decisión de volver a avanzar en el terreno. Barrientos. Sigue Barrientos, intentó la conexión, el Almirón, el que intentaba la conexión con Barrientos. Cerrudo. Soltó para el control de Núñez. Núñez intentó el cambio de frente. Báez. Se la deja Velo. Schweizer. Barinaga. Schweizer. Roa. Barinaga. Con lógica, los jugadores de Bicop están muy cansados. No hay alternativa. Insistimos en esto en el banco de suplentes. No tiene solamente a Kevin Sánchez como una alternativa de cambio si lo quiere hacer Ziegler, que uno imagina optará por no hacerlo, ¿no? Sigue el juego, rebotó en Junque, pero sigue siendo de Guaraní. De la Cruz. Almirón, Barrientos. El centro viene de Barrientos muy pasado. La va a buscar Báez. La baja hacia el centro Báez, pero llegará Núñez. Corre Torres, la saca Núñez. Se esfuerza Torres, pero ganará Abelo. Y Abelo lo va a buscar a Flores. Y Guaraní resetea el juego. Emprolija la noche para tenerlo a Quique Villalba. Y otra vez en su propio terreno para repartirse la tenencia de la pelota sin la necesidad del apuro. Porque ya no tendrá necesidad de seguir buscando goles, aunque lo haga. Cristian Barinaga va. Lautaro de la Cruz. Ahí va Lautaro, escapa la marca de González. Entrega a Barrientos y Barrientos contra la raya. Y la marca de Portillo la termina perdiendo. La pelota se escapa afuera. Hay lateral que será para Guaraní Antonio Franco. Ya lo hicieron. La quiere de la Cruz. Revienta González. Arriba de cabeza Ataliba Schweizer. Abelo. Schweizer. Almirón, de primera para Lautaro de la Cruz. Otra vez Almirón. Corre Barinaga. La quiere la Saneo. Gira y le puede dar al arco. Prefirió Vier por la derecha. Va Barrientos con la pelota. El centro que vino. El desvío en el camino. Desvío que fue de la Saneo. Y por eso el saque de arco que será para el conjunto de El Dorado. Arriba para devolver Quique Villalba. En la mitad de la cancha Lautaro de la Cruz para Barinaga. Recibió Cristian, perdió frente a la marca de Fischer. Recuperación rápida, viene para de la Cruz. Escapó, la puso adentro, intentó la gambeta. Penal. Es penal. Ah, no lo va a cobrar el árbitro. Ah, no lo va a cobrar el árbitro. Bueno, si no quiere no lo cobre. ¿Qué quiere que le diga? Porque sería un detalle más en el partido, ¿no? Pero es un penalazo el que no le cobraron a Barinaga. Ahí va la jugada de Lautaro de la Cruz que intentó para él, pero le salió un pase a Barinaga. Mire la camiseta. ¡Ay! El penal que le hicieron a Barinaga, ¿no? Bueno, ¿qué va a hacer? Dijo el árbitro, no le cobremos. Ya hay 5, uno más, uno menos. No es lo mismo para Barinaga, que seguramente lo hubiese ejecutado y lo aprovechaba y seguiría sumando como uno de los goleadores del torneo. Pero el penal que no le cobraron a Barinaga. El centro que vino ahora sí está. ¡Gol!
Guaraní Antonio Franco. Y ahora sí, Cristian Barinaga, el capitán, se anota otra vez en el marcador cuando estamos ya atravesando los 33 minutos del segundo tiempo. No pudo de penal porque el árbitro no se lo quiso cobrar. Gran centro de Almirón y Cristian Barinaga de palomita por el segundo palo. Anota uno más, el sexto de su equipo. Hat-trick para quien se llevará la pelota del partido, o debería, ¿no? Cristian Barinaga, ahí el centro del Mirón una vez más. Y Barinaga por el segundo palo, uno más para él en la noche, anotando el tercero en su cuenta personal. Y va González. Se va González solo, va a intentar correr hasta donde pueda González, ¿no? Hay 5 hombres de Guaraní, 2 de Bicov, el centro vino, Villalba de cabeza, Lautaro de la Cruz, perdió Rodríguez. Y las recuperaciones de Guaraní, corre Lazaneo. La pelota vino para él, no fue bueno el pase. Y ahora sí es bueno para Báez, que va, no salió Torales, Báez que intenta la gambeta, el rebote. ¡Ay, Lazaneo! Lazaneo, entiendo que le quiso pegar al arco, no hizo más que entregársela en la mano al arquero Torales. Va Torres. Bueno el cambio para Rodríguez. Está adelantado Rodríguez. Era bueno el cambio. 6-0 gana Guaraní. Insistimos en un partido al que largamente le ha sobrado el segundo tiempo. Báez, Barinaga, Almirón en el primer tiempo. Roa, Barinaga y Barinaga en el segundo tiempo. Los goles del conjunto de la Franja, que va a hacer un nuevo cambio. El que se viene al terreno va a ser Caruso. Seguramente será Cristian Barinaga el que se vaya, ¿no? Uno imagina que buscando un poco la ovación y también el descanso. Juega Schweizer. La tiene Schweizer, ahí lo vemos. Mientras tanto a Caruso, que se prepara para ingresar en un ratito. Insistimos, imaginamos que por Cristian Barinaga. Sale del fondo Bicop. La pelota viene para Rodríguez. Rodríguez ya no tiene más nada, digo, como para dar. Abelo lo agarraba de todas maneras. El árbitro cobra la falta y se viene el cambio. Ahora sí, entonces, como decíamos, la salida será del capitán franjeado, que además también se llevará los aplausos, ¿no? Un poco buscar eso también. Los aplausos para Cristian Barinaga. Ahí está. La salida con aplausos para el capitán franjeado. Recibe el agua y el saludo de uno de los asistentes, Cristian Alfonso en este caso. Y ahí lo vemos en el ingreso entonces a Caruso. El centro al área, sale Flores para tener un poco de actividad. Se queda con la pelota el uno de Guaraní, Antonio Franco, ya soltó para Almirón. Mirá cómo corre Báez, muy solo por el otro lado. Si lo quieren ver, va Almirón. Demoró el pase, entregó bien y ahí está. Se viene el séptimo para la Franja. El remate vino de Caruso. ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco, el séptimo. Apareció Caruso para anotarlo. Uno más de la Franja. 7-0. Gana el equipo dirigido por Carlos Marzuk. Caruso, la primera que toca, ¿no? Recién entró. Controló derecha, definió de zurda ante la salida de Torales. Nada que hacer. El 7-0. Gana Guaraní, lo decíamos al principio, ¿no? Era lógico entender que de acá podía terminar siendo una cuestión muy abultada para la Franja y se confirma, ¿no? 7 goles que podrán ser más en la medida que Guaraní lo desee, ¿no? Estamos ya en 37, casi 38 ya del segundo tiempo. Juega Caruso, Abelo. Otra vez Caruso, Almirón. Caruso, abierto Barrientos. La quiere Almirón otra vez para él. La pelota la puso adentro. Cortó justito Gauto. La metieron otra vez para adentro. La saca Fischer. Se la quedó Barrientos. Va por su gol. Hizo la pausa. Entregó hacia afuera para Alan Almirón, que puede echar el centro. Vino al primer palo. Le pegó mal. Se resbaló Alan Almirón al momento de pegarle a la pelota.
Por eso se pierde afuera el balón, superando 38,5. Casi entrando ya a la recta final del partido. Guaraní golea, lógicamente gana su zona. La perdieron. Quería Lazaneo. Intenta contra Gauto, gana Gauto. Y lo va a marcar Lazaneo. Y otra vez Gauto. Núñez que intenta evitar el córner. La levantó bien en la salida. Torres. Trabó Roa. Salida para Guaraní. Antonio Franco, que insistimos, no ha cesado en ningún momento con su presión y con su búsqueda en la noche, a pesar de saber el partido liquidado ya hace rato. Lateral que vino Rodríguez, la marca de Abelo. González, la controló González, corre Portillo. Villalba con todo, al suelo, traba. Barrientos, con algo de fortuna, terminó gambeteando. Soltó para Caruso, autor del séptimo. Entregó para Barrientos y va otra vez a la búsqueda Guaraní del octavo. El centro vino, un rebote. Lateral que se renueva para la franja, que permanece en ataque. Está caído Torales. Está caído el 1 de Bicop, y esto es preocupación, Bicop. Y insistimos, como mucho un cambio, si es que quiere hacerlo. Sánchez está ahí. Seguramente uno imagina que Sánchez lo pusieron por las dudas en la nómina, digo, pues ni siquiera ha estado como en la consideración para hacer algún cambio. Si Torales no puede seguir, tendrá que ir alguno de campo al arco, porque hay preocupación ahí. Digo, no va a cambiar nada, ¿no? El partido ya está recontra definido y con goleada a favor de Guaraní, pero veremos qué pasa con el arquero, que supongo lo que acusa es el dolor por aquel choque que tuvo con Barrientos hace un rato en el partido. Mientras tanto ya estamos en los 40 minutos, casi 41. Solo espero que el árbitro llegue a los 45 y lo termine. De hecho, el árbitro ya lo debería terminar ahora. Si esto fuese básquetbol ya se podría terminar, ¿no? Viste que a veces algún minutito antes lo terminan, porque los jugadores están de acuerdo. En el fútbol eso no se estila, pero podría ocurrir, ¿no? Tranquilamente acá, con Torales caído, podrían decir, listo muchachos, te ha lastimado el arquero, vamos todos, ya está. Ya está. Pero bueno. Bueno, recuperado Torales, se reanuda el partido. Guaraní con la pelota, Roa. Corre Barrientos. Juego corta para Schweizer. Barrientos. Almirón la deja pasar para Quique Villalba. La pelota está afuera, no hubo precisión por parte de Villalba. La pelota en lateral. El lateral que vino la peinaron en el camino, falta, dijo el árbitro. ...42 ya los minutos que han pasado de este segundo tiempo. Se va terminando este encuentro, que no fue tal, ¿no?, desde el arranque, y que Guaraní lo transformó en goleada como uno lo esperaba. Núñez para hacerlo. Buscará el área con González una vez más. Arriba ganó González. El tema es que después, ¿quién, no? Abelo. Lazaneo la quiso controlar, no lo hizo. Núñez la cambió para Torres. Torres que sigue corriendo, como si esto recién hubiesen comenzado. Está habilitado, Está habilitado Rodríguez, que no le tuvo fe a la jugada. Va contra Abelo. Enganchó, la jugó bien para González. A ver si le pega el arco. González como quiere. ¡Uy, González! La chance. La mejor chance que tuvo en todo el partido, Bicop. González no le pegó bien, evidentemente, pero la habían tejido de cierta forma para llevar algo de preocupación al área que defiende Flores. Flores que ha tenido la posibilidad hoy de ocupar el arco, pero no atajó jamás. No sabremos cómo está Flores en esta temporada, porque el partido de hoy, lógico, no es una referencia. Schweizer. Villalba, que esté como esté el partido, no quiere complicaciones, le pegó para arriba. La corre Lazaneo. Intentó Lazaneo, perdió el balón. Que siga, dijo el árbitro. Almirón. Barrientos.
Lazaneo. Al suelo con todo fue Duarte, cometió falta, dijo el árbitro. Estamos casi en 44, habrá tiro libre para Guaraní Antonio Franco, que veremos si busca algo más con este tiro libre o si simplemente el trámite de hacer la pelota parada. Bueno, se acomoda Almirón para pegarle. El centro que vino mal ejecutado, González que la saca. Se pasó Villalba, la tiene Rodríguez. Y la terminó perdiendo Rodríguez. Abelo. Caruso. Roa. Busca Báez, largo, muy largo el pase. Báez llegará, pero apareado contra la línea, contra la marca y la va a terminar perdiendo. Pues hay falta, es lo que marca el árbitro. Estamos en 44 y medio. Insistimos, imaginamos que Junque no va a querer seguir el partido, ¿no? Tira Rodríguez. El árbitro marca la falta. Será tiro libre. Pelotazo que vino para... que intenta aguantarla González. La terminó perdiendo. El árbitro mira su cronómetro. Estamos ya en tiempo cumplido. Seguramente Junque esperará algún instante más. A ver, va mientras tanto Lautaro para un nuevo gol. Lazaneo, ¡gol! Lazaneo. Gol de Guaraní Antonio Franco. Lazaneo para completar la goleada en 46 minutos ya del segundo tiempo. Y lo que decíamos hace un rato, lo bueno era que Lazaneo pueda encontrar un gol también para su propia confianza, lo venía necesitando. Bueno, se lo cedió Lautaro de la Cruz, asistencia para él, gol de Lazaneo y final del partido es lo que marca Junque. Final del encuentro, goleada, y decíamos podía ser algo histórico hoy Guaraní y se termina dando de esa manera, ¿no? 8-0 el triunfo en definitiva para el conjunto dirigido por Carlos Marzuk, que con esto cierra de la mejor manera su participación en la etapa de grupos del torneo federal amateur, ganando la zona como era de esperarse, porque a los 24 del primer tiempo Báez, porque a los 32 del mismo primer tiempo Cristian Barinaga, a los 46 de la primera mitad también Alan Almirón. Ya en el segundo tiempo Roa a los 3 minutos, Cristian Barinaga otra vez a los 7, repitió Barinaga a los 33, Caruso recién ingresado a los 36 y Lazaneo a los 46 del segundo tiempo han configurado los 8 goles de Guaraní Antonio Franco para esta goleada, que es histórica y que le servirá a Guaraní para ganar la zona y también como un empujón, hasta si se quiere de lo anímico, ¿eh? No todos los días se golea de esta manera, un empujón para seguir seguramente de la mejor forma lo que será el resto del campeonato, ¿no? 8-0, victoria de Guaraní. Ahí se retiran los protagonistas lentamente. A ver, buscar una figura sería innecesario, ¿no? En un partido de estas características, pero bueno, se la llevará Cristian Barinaga en función de haber convertido más que cualquier otro en la noche de hoy. Victoria de Guaraní, ya estaba clasificado, pero bueno, esto no hace más que ratificar esa condición de mejor equipo de esta zona 3 de la región litoral norte del torneo federal amateur. Lentamente se retiran los jugadores y nosotros también, lentamente nos vamos retirando. Estaremos mañana otra vez con el federal amateur desde Jardín América, con el partido de Timbó frente a Bartolomé Mitre. Allí sí, donde ambos equipos buscarán sellar la clasificación, tanto Timbó como Mitre sosteniendo todavía chances de hacerlo. Ha sido un placer como siempre, un gusto poder acompañarlos. Goleó Guaraní Antonio Franco, hizo un poco de historia a este Bicop que vino y se plantó como pudo, ¿no? Apenas con 12 jugadores, con la mayoría de ellos sin ser habituales titulares. Bueno, hizo lo que pudo de su trabajo y hasta los 24 del primer tiempo más o menos lo aguantó cuando llegó el gol de Báez y después de ahí era solo esperar cuántos más. Fueron 8 para el equipo de Carlos Marzuk. Que la pase muy bien, que disfrute el resto de la jornada. Este día viernes, mañana lo esperamos. A las 17 es el partido, estaremos un rato antes desde Jardín América. Un fuerte